Luis de la Fuente como nuevo seleccionador. ¡La bola para José Lu, remate! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! Y para empezar, hay clásico en el fútbol femenino. Desde el estadio Johan Cruyff, Barça, Real Madrid. Y además, una nueva jornada de la Liga Smartbank y de la Liga Endesa de baloncesto. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido, Cadena SER, número 1 en deporte. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Arnedo, buenas noches. En la Cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Muchísimas gracias a los oyentes riojanos que abarrotan esta noche la Casa de la Cultura de Arnedo, llena hasta los topes. Y aquí conmigo, hoy no podía faltar el arnedano ilustre de hora 25, Pablo Simón. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. En la próxima media hora, Pablo, te voy a pedir que te quites el traje de analista, que te olvides de encuestas, que te olvides, si puedes, de tamames también. Incluso. Que te olvides de Sumar, que te olvides de la reforma de las pensiones, que te olvides de todo. Y quiero que seas mi guía en esta visita virtual, en esta visita radiofónica que vamos a hacer por Arnedo para toda España, esta noche a través de Hora 25. Ayúdame a describir a los oyentes del resto de España dónde estamos ahora, Pablo. Bueno, pues ahora nos encontramos en la Casa de Cultura de Arnedo, que fue una antigua prisión y ahora la hemos reciclado para bien. Ahora estamos en un sitio en el cual todos veníamos a estudiar cuando tocaba la época de exámenes, o sea, muchos hemos pasado por aquí cuando se estudiaba y cuando se ligaba en las bibliotecas. Esto ya no sé si todavía se hace. Yo creo que sí, sí, todavía. Y aquí es donde se hacían los actos principales, porque todavía no teníamos teatro, aquí era donde se hacía todo. Aquí fue donde avergoncé por primera vez a mi familia. Y voy a... Por primera que no última. Que no última, que es cuando, siendo muy pequeñito, presenté una gala de la Escuela de Música aquí, y entonces ya empecé a hacer pinitos, demostrando que podía hacer ridículo para el conjunto de los españoles. Un aplauso para Pablo. Javier García, alcalde de Arnedo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Buen embajador tienen con Pablo, ¿eh? El mejor de todos. Todo el día con Arnedo en la boca. Es un Qué placer. cosa. Y lo que presumimos de él. Gracias por acogernos, alcalde. Muchísimas gracias por Y vaya acogernos. acogida, te quejarás. Y vaya Aimar. acogida, no, de verdad. Muy, muy calurosa. Alcalde, me dicen que tendríamos que haber venido antes, que hemos venido justo cuando han acabado las fiestas, que no hemos estado listos. Bueno, podéis haber venido antes y disfrutar de unas fiestas de invierno que han sido espectaculares, de clima, de participación y de mucha calle, ¿no? Pero también podéis venir un poquito más tarde y disfrutar la Semana Santa, o cuando queráis venir hay cosas aquí, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabe, alcalde, quién me habló de las fiestas? Carmen Calvo. Hombre, claro. El lunes, en la publicidad del Ágora, me dijo, he estado en Arnedo, ¡joder, qué fin de semana! Se lo pasó muy bien, se lo pasó muy bien. Me lo dijo. Casi mejor que en el Ágora, ¿eh? Pero se lo pasó muy bien. Bueno, en el Ágora también es También se lo pasó disfrutona, bien, Carmen sí, Calvo. sí. Sí, es disfrutona, se le ve en el Ágora en su La salsa. verdad es que fue un placer tenerla aquí con nosotros y que disfrutara de una tarde también taurina, ella es aficionada, y de las fiestas, que le invité hace muy poquito, que estuvo comprando zapatos, que ella ya sabes que es una gran aficionada a los zapatos. Porque Arnedo es la ciudad del calzado, alcalde. Sin duda, no hay otra. Esta es la ciudad del calzado. Hombre, alguna otra habrá. Bueno, alguna otra habrá, pero esta es la de verdad. Esta es la de verdad. ¿Esto computa como populismo o no, alcalde? Bueno, cada uno que se lo tome como quiera, solo tiene que venir y comprobarlo. Hay gente que viene específicamente a por calzado. ¿Qué porcentaje de arnedanos viven del calzado? Bueno, en Arnedo tenemos más de 3.300 familias que viven del calzado. Son muchísimas familias de 15.000 habitantes y es un producto que sin duda ha sido lo que nos ha dado la fama que tenemos, ¿no? Arnedo era una ciudad agrícola en el siglo XIX y que, bueno, pues cambió su modelo productivo gracias al calzado, que viajó de otros municipios de la sierra, se instauró aquí en la ciudad, y gracias a pequeñas fábricas y una industria que hoy presume por todo el mundo. Estamos en la
internacionales más importantes, tenemos marcas muy serias que compiten por todo el mundo en un sector muy difícil como es el del calzado, en permanente crisis y que desde luego nos ha puesto donde estamos. Fíjate que el zapato que se creó para proteger el pie, ¿verdad? Bueno, pero luego es un artículo también de moda y aquí luego os lo contarán pues los laboratorios de ideas que diseñan los zapatos, porque aquí cada año hay que salir con un muestrario, aquí no vale lo que has hecho años anteriores. Hay modelos que se pueden ir consolidando, pero hay que ir reciclando los muestrarios. Y es una gozada, Aimar, estar en enero, por ejemplo, en Milán, en la feria más importante internacional del calzado, en Italia, y ver cómo tus empresarios, tus conciudadanos, ¿no?, han creado verdaderas marcas que compiten por el mundo. Y no se me olvida que los zapatos no salen solos, que cuando viene la gente y ve los precios muy competitivos, pero que hay que pagar los zapatos, porque el pie hay que protegerlo, tienen un porqué, y es que es un producto todavía muy artesano, con una cadena de montaje perfectamente estructurada, en el que hay manos especialistas de trabajadores y trabajadoras que se han forjado, que han aprendido a fabricar el zapato y que son manos únicas que hay que preservar y cuidar en las cadenas de montaje. Sé que desde el ayuntamiento están intentando impulsar todavía más todo lo que tiene que ver con el calzado y que van a crear el museo del calzado. Hábleme de este museo. Pues muy prontito vamos a tener. Arnedo ha tenido diferentes muestras de calzado, pequeñas exposiciones, pero bueno, hace unos años se rehabilitó un edificio también importante llamado Nuevo Cinema, que fue cine a mediados de los 50 del siglo pasado, se ha recuperado. Hemos llevado allí la oficina de turismo que nos está dando muchísimas alegrías y ahora en un espacio de más de 1000 metros cuadrados estamos ya a puntito de abrir ese museo del calzado que va a contar la historia del calzado en La Rioja en general, ¿no? Oficina de turismo que les está dando alegrías. Hábleme, turismo y Arnedo. ¿Qué se va a encontrar alguien, un oyente de la SER que nos está escuchando esta noche desde el resto de España y que diga, pues me planteo ir a Arnedo esta Semana Santa, esta primavera? Pues mira, yo diría que en Arnedo el turismo que tenemos es un turismo de verdad. La gente va a encontrar verdad aquí, ¿no? ¿Qué es verdad? Verdad es gente acogedora, gente que no hace a nadie sentirse forastero. Aquí se come bien, aquí se bebe bien. Si ya compras zapatos, te llevas, desde luego, largo camino porque se llega mucho más lejos si te llevas zapatos de Arnedo. Van a encontrar paisaje, van a encontrar monumentos, van a encontrar un complejo de la Cueva de los 100 Pilares que hemos visto esta tarde, que es un complejo único. Arnedo ha sido una ciudad que tenía que explorar el turismo, una ciudad industrial, en un lugar geográficamente difícil porque había que venir hasta aquí, y llevamos unos años, Aimar, en el que nos hemos ya quitado los complejos, hemos dejado de vivir de espaldas a las cuevas de los 100 Pilares y hemos dicho, Arnedo tiene cosas que enseñar. También el turismo puede venir. Alcalde, hemos estado esta tarde, hemos iniciado hora 25 desde allí, desde la cueva, desde el Cerro de San Miguel. Me ha parecido espectacular, francamente espectacular esa cueva. Pensar que allí había un pequeño monasterio, que había familias que hasta hace nada vivían en esas cuevas a 60, 70 metros de altura. Yo con mi vértigo no podría. Es una pasada. Yo me acuerdo todavía hace 8 años cuando empezamos a explorar la posibilidad de abrir esas cuevas, que como te hemos contado esta tarde estaban absolutamente plenas de tierra, había que hacer un trabajo voluntario muy importante para limpiarlas, luego acondicionarlas, comunicar las diferentes alturas, y es impresionante cómo un cerro de 8 hectáreas lo hemos convertido en un queso gruyère, desde el cual entras, ves el pasado. Mira, Aimar, una ciudad sin historia es una ciudad sin alma y sin corazón. Y aquí tenemos historia, y había que contarla, había que contar cómo hace nada, a mitad del siglo XX, todavía familias vivían allí en las cuevas, ¿no? Y había que contar que ese patrimonio rupestre se podía ver y que teníamos que vivir de cara a las cuevas. Y a mí lo que más me enorgullece es que los propios arnedanos, los de aquí, somos los mejores guías turísticos de nuestra ciudad. Estamos orgullosos de que aquí se hacen muy buenos zapatos, de que tenemos industria, pero que el turismo también es un yacimiento de empleo y riqueza. Mire, alcalde, hablando de empleo, riqueza y de arnedanos de toda la vida, tengo a su lado a una de toda la vida, efectivamente, Silvia Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Directora general del Grupo Pitillos, que es una de las grandes marcas de zapatos, en este caso no instalada aquí en Arnedo, sino que nace aquí en Arnedo. Sí, bueno, realmente la historia del calzado, ¿no?, viene de Munilla, que yo desciendo de Munilla, mi madre era de Munilla. De hecho, mi abuelo, porque estos días he estado hablando con mi padre, ¿no?, le he dicho, hazme un pequeño resumen, ¿no?, de la historia. Cuéntame bien la historia de la empresa familiar, que la voy a tener que defender en la radio. Eso es. Y de hecho, pues bueno, me ha estado contando que mi abuelo hacía cajas de embalaje de madera, que esa profesión ya ni bajó a Arnedo, porque imagínate, de madera, ¿no? Y mi abuela, pues era guarnecedora.
cosía los zapatos y, claro, de Munilla, lo que es la fábrica Sevilla, se tuvo que desplazar aquí a Arnedo, ¿no? Por las infraestructuras, porque era imposible, ¿no? Y bueno, pues Sevilla fue una gran empresa. De hecho, todo Arnedo quiere muchísimo a la familia porque tenían un gran corazón y yo doy fe de ello, ¿no? De que bueno, que hacían grandes cosas por la gente de Arnedo a la hora de ayudarles con las viviendas. Incluso les pagaban las comuniones de los hijos, les regalaban viajes a Canarias, ¿no? Y bueno, pues ha habido grandes empresas aquí y las sigue habiendo, y de hecho de las grandes empresas que hay ahora mismo en Arnedo, muchos vienen de Faustino Muro, que fue quien creó todas las empresas en Arnedo, ¿no? Que luego él montó sus tiendas en San Sebastián, en Bilbao. Buena zona esa, la de San Sebastián. Mejor que Bilbao, sí. En diferentes puntos de España, ¿no? Y bueno, pues fue él el que creó todo esto y aquí seguimos todos con sus raíces. Aquí seguimos, estamos hablando de empresas muy grandes. Ustedes facturan 30 millones de euros al año, que eso es mucho dinero. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, esto hemos ido creciendo, ¿no? Yo, realmente, Pitillos tiene los años que tengo yo, 43 años. Entonces, claro, ¿quién yo se conserva mejor? Pitillos bueno, ahí vamos, a la paz. Y entonces, pues yo he ido, pues conozco desde que he nacido todo, ¿no? Desde abajo, mi padre me ha ido enseñando, me ha ido inculcando ese buen hacer, que con su sacrificio y constancia y al final pues ha conseguido lo que hoy es en día Pitillos. Lo tengo complicado para poder seguir con sus pasos, pero tengo un buen profesor y sigue a mi lado ayudándome y bueno, lo mejor que tenemos es el equipo humano, que es lo que sobre todo me enseña mi padre en el día a día. Más allá de Pitillos, toda la industria del calzado de Arnedo, ¿cómo se compite con China? Bueno, pues es fácil competir con China porque cuando la gente prueba los productos de ellos, rápidamente vuelve al nuestro porque lo nuestro es calidad, es confort y no destroza los pies, digamos, ¿no? Entonces lo tenemos fácil en ese sentido. Cuando la consumidora prueba, además nosotros tenemos la suerte de que nuestra consumidora es muy fiel y cuando prueba nuestros zapatos, pues ya el éxito lo tenemos seguro. Aquí en Arnedo tienen el Centro Tecnológico del Calzado. ¿Qué es exactamente esto y cómo, quiero decir, para qué les sirve a ustedes? Bueno, pues en el centro tecnológico al final ellos, cuando tenemos problemas con productos, ellos nos desarrollan en cuanto a I+D, están totalmente actualizados y entonces nosotros trabajamos todas las empresas de Arnedo de la mano con ellos y la verdad que hemos hecho proyectos muy importantes. ¿Cuánto exportan ustedes? Quiero decir, ¿cuánta venta de los zapatos que se fabrican, está bien dicho, se fabrican en Arnedo, es para venta nacional y cuánta para venta en el exterior? Personalmente nosotros, en el caso de Pitillos, el 80% es nacional y un 20% aproximadamente es exportación. Ahora mismo nuestro reto está en la exportación, ¿no? Porque en nacional la verdad que ya estamos muy bien situados y ahora pues recientemente venimos de la Feria de Milán, como dice Javier, que hemos estado con ellos y ha sido un éxito. Venimos muy contentos de la Feria de Milán porque ya volvemos a ser lo que éramos antes de todo lo que ha pasado con el COVID. ¿Cómo ha cambiado la producción del zapato? Quiero decir, entiendo que sus padres le habrán contado cómo era hacer los zapatos antes y cómo es hoy. ¿Lo ve usted? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues la evolución ha sido en cuanto a maquinaria, es que no tiene nada que ver, porque cada día van fabricando máquinas mejores y claro, el trabajo es menos costoso que como era anteriormente, porque además las hormas pesan mucho y normalmente en este puesto suele haber más hombres que mujeres. Cierto es, mujeres suele haber más en el terminado, que son ellas las que ven los detalles mejor que los hombres. Oigo una risita por aquí, no sé por qué, por parte del público. ¿Y el consumidor y la consumidora, cómo ha cambiado? La consumidora, bueno, pues ha ido cambiando también y sobre todo lo que busca la consumidora es confort, que es lo que damos ahora mismo nosotros, porque no hay duda que vas a una boda o que vas a un evento y como te hagan daño los zapatos, pues te dan el día, ¿no? Y nosotros pues cogemos grandes consumidoras de pues diferentes profesiones, como profesoras o enfermeras que pasan muchas horas de pie y necesitan un gran calzado, ¿no? Este es el presente de Arnedo, pero como todas las ciudades, y el alcalde ya lo dejaba entrever, Arnedo también es hoy herencia de lo que fue. Arnedo es hoy por lo que fue. Y Arnedo tiene una página de historia muy intensa que esta noche no queríamos pasar por alto. Carlos Gil Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches.
Carlos Gil Andrés es historiador, ha escrito La República en la Plaza, que es un libro en el que se ahonda en los sucesos de Arnedo. Estamos en 1932, víspera de Reyes. Los arnedanos están a punto de poner punto y final a un conflicto laboral que tiene su origen en las elecciones de abril de 1931, las que trajeron de facto la República. Algunos empresarios vivieron como una deslealtad que los obreros no votaran candidaturas monárquicas. Hubo despidos, el conflicto se enquistó y se convocó una huelga. Y cuando se iba a sellar un acuerdo, la Guardia Civil disparó contra un grupo de arnedanos. Murieron 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y hubo una treintena de heridos. ¿Cómo se explica aquello? ¿Qué pasó allí? Necesitaríamos quedarnos aquí un buen rato para explicar una página tan compleja, ¿no?, del pasado que mezcla lo local, el pasado, el futuro, el escenario de la Plaza de Arnedo con el escenario más grande, que es lo que está pasando en España. Un ensayo de democracia que choca con un mundo rural y atrasado, pero al mismo tiempo introduce los conflictos del siglo XX, de la modernidad, ¿no? De alguna manera lo que pasa en Arnedo es una práctica de qué es la democracia en la calle, ¿no? Y donde vemos un Estado que ha despertado una esperanza muy grande, pero también en un momento especialmente conflictivo, después de la crisis internacional de 29, cuando las democracias están en crisis. Y aquí vemos como, incluso hasta un rincón más apartado entonces, una localidad de 5.000 habitantes apenas, pues vemos cómo está ya esta tragedia vivida como una página, ¿no?, que inolvidable en la memoria de la ciudad, de varias generaciones, y que despertó un interés enorme en toda España, que lo convirtió en la cabecera de los periódicos, de los debates del Parlamento, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo aquello? Las consecuencias fueron no tanto lo que pasa en Arnedo, sino lo que estaba pasando en los días anteriores, lo que pasó en los meses anteriores, ¿no? De qué manera esa esperanza republicana encuentra en Arnedo problemas que tienen que ver cómo resolver pacíficamente los conflictos laborales, cómo se buscan canales pacíficos para la participación ciudadana, qué hacemos con un servicio de orden público que prácticamente no existía, que pone a una treintena de guardias civiles donde no tenían que estar, con unos fusiles preparados para campo abierto en la guerra, algo que quizá 4 policías hubieran solucionado, y sin embargo provoca una tragedia, además absolutamente innecesaria, con un conflicto que ya está resuelto, ¿no? Eso lo hace todavía más trágico, ¿no? Y despierta más, además, ese luto en toda España. ¿Alguien pagó por ello? Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que no. Se abrieron varios juicios, varias informaciones civiles, hubo un consejo de guerra que un año después casi fue sobreseído, lo cual no quiere decir que no lo pagaron, por supuesto, las familias que perdieron a sus familiares, todas las víctimas, e incluso esa historia conflictiva que en parte lo paga también la República, ¿no? Lo paga esa ilusión de ese régimen que partía con tantas esperanzas, que encuentra tantos inconvenientes y que 4 años después de lo que está pasando aquí llega otra vez otra violencia sin comparación, el golpe de Estado que desencadena la guerra civil y que es también trágico en Arnedo como en tantos lugares. De hecho, ahora mismo estamos en la Casa de Cultura, que antes era la cárcel, en la que se encarceló a los republicanos progresistas en el verano del 36. Sí, desde este mismo sitio salían las noches de la saca hasta la plaza, a la camioneta que los llevaba a matar, ¿no? Por eso, cuando recuerdo hace 20 años presentamos aquí el libro, hacerlo aquí no es hacerlo en cualquier sitio, es convertir un espacio que tenía una memoria relacionada con el terror en un lugar de demostración democrática de la convivencia, ¿no? Y convertirlo en una casa de cultura y que hoy siga abierta como tal, pues hay pocos más santos y señas, ¿no?, de un presente y de un futuro democrático que esta resignificación de un espacio como este. Alcalde, ¿cómo se protege y mima la memoria desde las administraciones locales? Pues recuperando la historia. Yo me acuerdo en aquel momento, en el año 2003, efectivamente, del ayuntamiento de aquel momento, con el alcalde José María León Quiñones, se quiso
buscar la verdad, se quiso hacer un libro a través de Carlos Gil Andrés, él entrevistó a muchísima gente que hoy lamentablemente pues ya no está con nosotros, no tenemos testigos directos de aquello, y publicar un libro que tuvo una repercusión importantísima. Sobre todo yo creo que significó en ese momento acabar con el silencio, si no con todo, con una parte, ¿no? Porque ya sabes bien que el silencio ha reinado en muchísimas de las casas por miedo a hablar de lo que había sucedido, y que sirvió un poco para que Arnedo, bueno, pues también pudiera, bueno, pues despertar un poco esa curiosidad de lo que había pasado aquí, que fue un suceso que en cualquier reportaje radiofónico de televisión está el nombre de Arnedo en aquellos sucesos, bueno, pues de aquella república, ¿no? que estaba incipiente. Y ahora os toca, Pablo, a las nuevas generaciones mantener viva esa memoria. Sí, desde luego, porque fíjate si tuvo impacto que hasta Chávez Nogales estuvo aquí y hubo incluso un debate ético periodístico sobre si publicar la fotografía de la mujer y el niño que fueron disparados. Fue la primera vez que se publicó en papel una imagen tan impactante como entonces, algo que ya ha pasado desapercibido. Pero desde luego el tema de la memoria es fundamental, porque en el fondo los lugares en los que nosotros habitamos son atrezo. Lo importante son los momentos que pasamos en los sitios. E ir preservando la memoria es justamente lo que nos permite decir soy de aquí, porque en el fondo uno es de donde comparte cosas, donde tiene vivencias. Lo demás es meramente accesorio. ¿Qué les parece el copresentador que me he echado esta noche? Estoy enchufado, si no lo habéis notado. Yo, de hecho, creo que podríamos rebautizar el programa de hoy. No sé qué te parece. ¿Cómo? Mira, escucha. Hora 25, con Pablo Simón. Y si eso, Aimar Bretos. ¿Qué te parece? Yo a favor. La relación de sueldo también la cambiamos. A ver, tampoco te vengas arriba, Simón. Tampoco te vengas arriba. Bueno, sí, vamos a venirnos arriba. Si te digo sendero, Simón, ¿qué me dices? Esto es de cuando yo era capaz de aguantar saliendo hasta las 4. ¿Vale? Esto para empezar, que ya ahora mismo no... Porque ahora estamos ahora mismo a las 2 en casa. Bueno, como mucho. Y es que además estamos en Baby Boom. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que yo recuerdo sendero como un sitio al cual se terminaba de ir. Cuando terminaban todos, cerraban todos los discobares, íbamos allí, e incluso hay debate entre generaciones sobre si es el sendero o la sendero, cosa en la que creo que no nos terminamos de poner todavía de acuerdo. Pero allí era donde cerrábamos, Lorenzo Calvo, buenas noches. Buenas noches. ¿El sendero o la sendero? Lo primero que hay que decirle a Pablo Simón es que es muy joven. Se cura con la edad, ¿eh? Sí, no, ya. El sendero, primero fue el sendero, porque el sendero se montó, se construyó en el término municipal de sendero. Un nombrecito que se refería principalmente a huertas con ajos y cebollas y pimientos y todo eso. La parte ahora está aquí cerquita de Arnedo, pero sí, antes estaba más lejos. ¿Y ahí construyeron ustedes? Era el sendero, un término municipal de regadío. ¿Y qué construyeron? Construyeron un baile. Un edificio cuadrado, rectangular, con lo que pudieron, y eso era el baile de los jóvenes. Se fue gestando entre 1967 y 1970 y se inauguró el 26 de septiembre, cuando comienzan las fiestas patronales, sí, de 1970. Y ahí se hizo un esfuerzo increíble por traer cultura a Arnedo. Sí, eso fue ya más adelante, sí, pero yo le decía a Pablo que era muy joven porque el sendero fue la parte, durante muchos años, quizás hasta los 80, la parte lúdica de Arnedo. O sea, la juventud de Arnedo en los años 60, digamos que fue la respuesta de la juventud de Arnedo a la rebeldía que había en el mundo. Sí. Ya sabéis que en los años 60 se caracterizaron porque la juventud se rebeló, ¿no? Digamos, sí, contra el statu quo de los mayores, ¿no? Bueno, pues en Arnedo, y encima teniendo en cuenta que estábamos en la dictadura, no era como en Francia, donde había follones en el 68 y tal, en Arnedo no podía haber tantos follones, pero sí que había unas ganas de la juventud, una juventud que ya quería emanciparse de los mayores, ¿no? Digamos, y montar su rollo, ¿no? Y montaron el sendero, que fue primero el baile de los jóvenes. Y después, como digo, empezaron a traer cultura. Escuchábamos a Alaska. Sí. ¿Cuánto le pidió Alaska en los 80? No, ya, con Alaska no traté. ¿Ah, no?
No llegamos a todo. ¿Quién vino por aquí? Bueno, a ver, yo desemboqué en el sendero. Ahora los jóvenes, como no saben nada de lo que fue las huertas, se llaman la sendero porque es la discoteca sendero. Pero no saben que aquello era el sendero. Pero no, yo desemboqué en el sendero en la fiebre del sábado noche. 77 por ahí. ¿Y qué recuerda de aquellos años? Pues que todos íbamos al sendero. Todos. Desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana, porque entonces no había más. A las 3 todos a casa. Sí, todos a casa. Lo que pasa es que Pablo dice que, claro, él decía que a partir de las 4 ibais al sendero. Claro, cuando los bares cerraban, entonces la gente iba a la discoteca, que es lo que hacen más o menos ahora. Pero eso fue más tarde. Pero tú, Pablo, tú eres muy juerguista. Esto es nuevo para mí. No hay pruebas. No lo habría sospechado nunca. Intento no dejar rastro. Oye, Pablo, aquí os tomáis muy en serio lo de poner a Arnedo en el Papa. Lo hicisteis con los zapatos, os buscasteis la vida para traer ocio y cultura. Y ahora seguís trayendo cultura a través de Octubre Corto. Si te digo Octubre Corto, ¿tú qué me dices? Pues Octubre Corto, el spoiler está en el nombre. Es decir, se hace siempre en octubre y va sobre cortos. Es un festival de cortos que además, vale, ha sido inesperado, no sé. El licenciado. El licenciado. Pero es un festival que cobró muchísima importancia, ha ido cobrando cada vez más importancia, si no me equivoco, incluso califica para los Goya, en al menos 2 categorías, y la verdad es que es un mes entero en el que en Arnedo viene un montón de productores de cortos, y creo que son hasta 30 minutos, y todo el mundo puede ir, y yo creo que le da una vida a la ciudad tremenda durante ese mes. O sea, es el mes para ir al cine y disfrutarlo. Chechu León, director de Octubre Corto, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pablo. ¿Le compramos la definición a Pablo de lo que es Octubre Corto? A Pablo esta noche le compramos todo. Es festival calificador para los Goya, esto que ha dicho Pablo. Explíqueme bien esto. Para que un corto vaya a los Goya tiene que pasar antes por determinados festivales, ¿verdad? Claro, date cuenta que hay una producción anual de cortos de más de 1000 cortos nacionales. Entonces, las películas se pueden inscribir todas, ¿no? Puedes inscribir a la categoría que tú consideres que va a funcionar, ¿no? Y los cortos, pues si se escriben los 1000 es una locura para los preseleccionadores. Entonces lo que se hizo, que también lo hacen los Oscars, es decir, eso lo copiamos de los Oscars, y ahí en España nosotros somos calificadores de los Goya. Que los Oscars se habían inspirado en Arnedo, eso ya habría sido un giro de guión brutal. Llegará. Digamos que en España ya hay festivales calificadores de los Oscars, pero nosotros somos de los Goya. Entonces lo que hace la Academia es decir, bueno, vamos a buscar unos festivales que tengan cierto prestigio, que lo hagan bien y que nos ayuden a buscar esos cortos que luego formen parte de la selección, no de la final, pero de la primera selección. Es decir, para poder formar parte de esa selección, o has de ganar un festival de estos, o has de estar en 7 secciones oficiales de estos festivales en España, que creo que hay 25 o 26. Hay joyas en formato corto que pasan por aquí por Arnedo. Es una locura, es una auténtica locura. Desde hace muchos años ya los cortos son auténticas películas, ¿no? La calidad está súper contrastada y eso lo tienes ya. Es algo que cuando empiezan a llegar cortos, ¿no? Los más de cientos que recibimos, ¿no? Lo tienes claro, ¿no? Que la selección que vas a hacer de esos 30 o 40 cortos va a ser buena, ¿no? Y además el hecho lo demuestra que los cortos españoles funcionan muy bien en los festivales internacionales. O sea, ¿y por qué? Bueno, pues ¿qué especificidad tenemos? Pues porque yo creo que además el corto es un formato en España que ha hecho que grandes directores ya consagrados vuelvan al corto. Almodóvar lo hizo hace 3 años, lo ha hecho Sánchez Arévalo, lo ha hecho el mismo Sorogoyen, ¿no? Con Madre, ya sabéis la película Madre, ¿no? Que era un corto, ¿no? Y eso nos hace que funcione muy bien. De hecho, el año pasado, la primera vez que pasaba, ha habido como 10 cortos nominados a los Oscars, pero el año pasado ganamos el Oscar con un corto que era producción americana y española, que es un corto de animación que se titula El limpiaparabrisas, que desde aquí lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y qué pasó por Arnedo? ¿Y qué pasó por Arnedo? Vamos a ver, ahí está, es la conexión con los Oscars, ahí está. Sí. Bueno, ha habido muchos, Ha habido muchos que han pasado por Arnedo que luego han ido a los Oscars, ¿no? ¿Cómo se reconvierte Arnedo esos días? Bueno, pues la verdad es que huele a cine, ¿no? De repente le quitamos ese protagonismo al calzado
¿no? Y Arnedo de repente es cine, ¿no? Y huele a cine. Y huele a cine porque lo que hemos intentado, porque este año hacemos 25 ediciones, lo que hemos intentado poco a poco es ir entrando en más sectores de la sociedad, ¿no? Los niños y los chavales de los institutos vienen y ya van al Octubre Corto desde jovencitos. Creamos un premio con Cáritas también, porque teníamos un público ahí que quizás no iba mucho al festival y hemos hecho una sesión especial para ellos, que le llamamos Sesión Realidades, ¿no? Y hemos conseguido que esa gente luego se anime también al festival. En 25 años ha pasado de todo, pero hemos vuelto a tirar para arriba, ¿no? En cuanto a público. De hecho, el año pasado Arnedo tiene 15.000 habitantes, el año pasado pasaron por el Octubre Corto 11.400 personas. Ahí es nada. Una barbaridad. Alcalde, dice Chechu León que Arnedo huele a cine esos días. ¿A qué huele Arnedo, alcalde? A ajo asado muy pronto. En Jueves Santo tenemos una movida y mar tremenda. ¿Qué es? Bueno, pues aquí la huerta cobra una importancia tremenda en la gastronomía. Tenemos muy buena casquería, tenemos muy buenos postres. Ya sabéis que os lleváis todos fardelejos. Ya lo sé, ya. No os los dejéis en el hotel. Y muy prontito tenemos algo así. una movida muy gorda que, bueno, pues que lo que hemos hecho es sacar del ámbito doméstico algo que ha funcionado toda la vida, que es asar ajos, cebollas y huevos en brasa de sarmiento. Y montamos en el centro del pueblo hogueras, asamos 9.000 ajos, cebollas y huevos y vienen miles de personas a degustarlo. ¿Estamos ahora en temporada? Sí, ahora ya en primavera estamos en temporada de ajos. Alcalde, no me quiero ir esta noche, no quiero terminar el ¿Tú programa. quieres comerte unos ajos asados aquí? Yo quiero comerme unos ajos asados aquí esta noche. Yo me encargo noche. ahora mismo de que eso suceda. ¿Sí? Te lo juro. ¿Tengo su palabra? Ahora mismo me encargo de hacerlo. Y que te los traigan calentitos, además. Gracias, alcalde. A vosotros por venir. ¡Y viva Arnedo! Pues ahí queda. Me voy cenado de aquí, chicos. Vamos a ponerle un poco de música riojana a esta noche. Jorge García, muy buenas. Muy buenas, Aymar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Riojano por todos los costados. Eres de Logroño, pero defendiste los colores del equipo de fútbol de Arnedo. Sí es. Ya he retirado del fútbol, pero fue un año maravilloso. Mucho cariño el que me llevé de aquí. De hecho, di un concierto para el Club Deportivo Arnedo. Y esos eran mis inicios. Y ahora vengo aquí con 2 discos bajo el brazo y un par de canciones que yo te quiero presentar hoy. Eso te iba a decir. No solo a mí. Vas a dar un concierto desde Arnedo para toda España esta noche. Esa es la presión que llevo toda la semana, según me llama Como eres consciente... No lo pienses, no lo pienses. Jorge García, esta noche, en directo, desde Hora 25, desde Arnedo, para el resto de España. Vamos allá, Jorge. ¿Dónde están hoy se fueron? Las caricias nombrando el ayer, desnudando momentos con hielo. No he querido saber si te vieron, si has probado otros labios, no sé. Decidí sentenciar los recuerdos. Una sombra al pasar me devuelve a ti los restos de esta ciudad. En otro día gris te contaré mi verdad. Te contaré mi verdad. Y deja que hoy me acerque a verte. Mis kilómetros no entienden la distancia que desprendes. Y dejaré de hacerme el fuerte. Necesito los abrazos que guardé para diciembre. 13 grados ya asoma el invierno, al ocaso de un atardecer. ¿Quién pudiera bailar en tu cuerpo? Lo que siento es real y me pierdo en ti. Concédeme una señal, ayúdame a seguir. Te contaré mi verdad, te contaré mi verdad.
acerque a verte. Mis kilómetros no entienden la distancia que desprendes. Y dejaré de hacerme el fuerte. Necesito los abrazos que guardé para diciembre, que no supe decir. En mi conciencia quedó un mundo por compartir. Es que no hay nadie mejor que me devuelva las ganas, los celos del aire rozando tu pelo. Tan solo deja que me acerque a verte. Mis kilómetros no entienden la distancia que desprendes. Y dejaré de hacerme el fuerte. Necesito los abrazos que guardé para diciembre. Y solo deja. Que guardé para diciembre. Que guardé para diciembre. Muchas gracias. Jorge García, en directo, en Hora 25 esta noche desde Arnedo. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25. Y en Instagram, Hora 25 Ser. La situación económica ha cerrado 2022 con datos... Somos información, rigor y compromiso. Somos los que están... Enseguida estaremos en Kiev, estaremos en el... ¿Dónde está la noticia? Somos un espacio abierto a la opinión... Aquí los elegidos para comentar la actualidad de la mañana, el análisis... y al diálogo. Y con este temazo empezamos. Somos música, deportes... ¿Cuánta electricidad hay en un rayo? y ciencia. Somos los que viven contigo cada mañana. Hola, buenos días. Y los que te escuchan cada día. Yo soy muy tranquilo, pero... Somos radio. Y mucho más. Mucho más. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Atención que esta semana tenemos programa a las 4 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, con Keanu Reeves y John Wick. ¿Ha venido creyendo que puede abandonar esta vida, señor Wick? Nos visita María Vázquez, la actriz gallega que acaba de ganar en Málaga por su papel en Matria. Mis hijos me dicen, en el cole mis amigos piensan que eres millonaria, y digo, diles que soy actriz gallega, que no soy actriz de Hollywood. Y para los fans de Carrusel hablamos de fútbol con la tercera temporada de Ted Lasso, el entrenador más majo del mundo. Para mí el éxito no se trata de ganar o perder, sino de que esos chicos den lo mejor de ellos dentro y fuera del campo. Mamen Mendizábal, buenos días. Hola, buenos días. Que Juan Luis Cano de Goma Espuma, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ortega? Pero ¿cómo cantas? Sara, hola Sara, buenos días. Buenos días. José Luis García, muy buenos días. Buenos días, creí que ibas a meter... Miguel Ríos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joaquín y Luz Manuel La Carmena, buenos días. Buenos días. ¿Estás un poquito harta de entrevistas? Es un misterio por qué toda esta gente se deja entrevistar en Transmite Láser. Yo no lo entiendo. Transmite Láser. ¿Cuándo? Los domingos. ¿A qué hora? De 12 a 1. Después del Gran del Pino. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Por si la volvíamos a ver volar, la vendedora de globos nos regaló unas flechas con sus arcos. Entrenábamos en el parque, usando como diana los sombreros de los caballeros, los bocadillos de los niños y los bolsos de las damas. Muchos fueron los días en que tuvimos que reventarle su mercancía para que bajase. Una tarde, que casi se nos escapa. Viernes, de 12:20 a 1 de la tarde, hoy... Cadena Ser, la fuerza de la voz.
Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hora 25 esta noche desde Arnedo con Pablo Simón calentando al público para... es que de hecho, Nacho, porfa. Vamos a hacerlo bien. Venga. Son las 10, las 9 en Canarias. Hora 25 con Pablo Simón. Y si eso, Aimar Bretos. Pablo Simón en la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Y otra voz de la tierra, además de la de Pablo, Ana Castellanos. Ana, buenas noches. Hola, Aimar, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, bien hallada. Vamos, el día en 2 minutos, Ana. Con 4.000 hectáreas arrasadas ya las provincias de Castellón y Teruel por el incendio que sigue avanzando sin control, lo acaba de decir la consellera valenciana Gabriela Bravo. La evolución del fuego no está siendo positiva. El fuego ha cogido muchísima fuerza, formándose pirocúmulos y hace que las llamas avancen mucho más rápido. 1.500 personas siguen evacuadas. Sobre las causas del fuego, la Guardia Civil confirma que hay 4 personas investigadas. Esto en otro viernes de pánico bancario por las dudas sobre el Deutsche Bank, en el que ha dejado más de un 8% desde Bruselas. Los líderes de los 27, también el alemán Olaf Scholz. Das Bankensystem ist stabil in Europa. Han defendido que el sistema bancario europeo es sólido, pero la entidad alemana ha arrastrado al resto de bancos al rojo. Aquí Bankinter se ha dejado un 5, Sabadell y BBVA un 4. Esto ha marcado el segundo y último día del Consejo Europeo. Al terminar, el presidente Pedro Sánchez ha cargado contra Feijóo por sus críticas de la reforma de las pensiones. Y lo que ha hecho el líder del Partido Popular ha sido venir aquí a tratar de cuestionar los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno de España con las instituciones comunitarias. Y eso es una deslealtad, no al Gobierno, sino al país. Ha defendido la reforma el mismo día en el que la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, ha puesto en duda en un informe que vaya a garantizar la sostenibilidad del sistema. El ministro Escrivá le resta importancia, dice que son cálculos desfasados. Un viernes en el que instituciones penitenciarias ha dado por concluida la dispersión de presos de ETA, confirmando el acercamiento de otros 5 terroristas. Enseguida lo ampliamos. Además, estamos contando novedades sobre cómo actuaba el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy, no solo con Fernández Díaz al frente, también con José Ignacio Zoido. De los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que se han incorporado al sumario de la Kitchen, se deduce que en aquella etapa la policía no solo espiaba a periodistas, también a otros policías. A un alto cargo policial, Enrique Barón, que asegura a la SER que tiene claro que la intervinieron el teléfono y el día de un perdón de enorme carga simbólica. Reconocemos que entre nosotros ha habido abusadores. No hemos cuidado de los más pequeños, no hemos confrontado con claridad y firmeza a quienes han ejercido de Bilbao a todas las víctimas de pederastia de la Iglesia en un acto de oración en la Catedral de la capital vizcaína, una ceremonia en la que han participado también víctimas de abusos de sacerdotes. Gracias, Ana. Y en la contra de Hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Estamos asistiendo, Javois, a una coreografía muy calculada por parte del Partido Popular para marcar distancias con respecto a Vox o para escenificar esa distancia a 2 meses de las autonómicas y municipales, Javois. Bueno, las precampañas electorales en la derecha son el verano de las parejitas adolescentes, cuando se dejaban en junio para volver en septiembre, ¿no? Vamos a hacer de todo en San Senso o Peñíscola, pero cuando empiece el curso seguimos juntos. Ayuso dice que a partir de ahora cada uno sigue su camino. A mí me ha recordado cuando te enfadas con tu pareja de viaje y no os habláis y paseáis a 30 metros de distancia el uno del otro, en plan, paso de ti, pero tampoco te pierdas que aún la vamos a liar. En fin, no se me ocurre nada más tenso que enfadarte sin poder enfadarte de verdad. Es decir, expresar un cabreo, pero no poder ejecutarlo. Porque yo creo que el odio es como el amor, o vas con todo, o es mejor no hacer ni el amago. Como esto de correr los 100 metros lisos dosificando esfuerzos. Dosifícalos tú. Yo no sé cómo se corren 100 metros lisos calculando la energía. Pues ese es el espectáculo que nos espera ahora en toda España. 2 partidos que se necesitan fingiendo que pueden pagar la hipoteca solos.
cuando todo el mundo sabe que las hipotecas con la extrema derecha las pagamos nosotros. Un beso, Javois, hasta el lunes. Un beso, hasta el lunes. Rubén es cirujano y su hermano pequeño, que siempre le llama para todo, se ha quedado tirado con el coche. Tú no necesitas un cirujano, tú necesitas el seguro de coche de AMA, que te lleva a un manitas para las operaciones que no hace falta ir al taller. AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 240. Y ahora la serie con un premio de 6 millones de euros. 22. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y... En Península y Baleares. Hora 25. Aimar Bretos. Acabamos de escuchar cómo el presidente Pedro Sánchez ha respondido hoy a las dudas que Alberto Núñez Feijóo ha sembrado esta semana desde Bruselas sobre la ejecución de los fondos europeos, por un lado, pero sobre todo sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos y con Bruselas, con la Comisión Europea. Porque aquí no estamos hablando de lo que haga o no haga el Gobierno de España. Aquí estamos hablando de reformas que cuentan con el aval de las instituciones comunitarias. Y lo que ha hecho el líder del Partido Popular ha sido venir aquí a tratar de cuestionar los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno de España con las instituciones comunitarias. Y eso es una deslealtad, no al Gobierno, sino al país. Os pregunto, Jesús Maraña, Elisa de la Nuez, Pablo Simón, ¿compartís este argumento? Elevar a Europa las críticas a las medidas a las medidas que toma el Gobierno erosiona la imagen del país, es una deslealtad, se puede considerar como tal, es un ejercicio legítimo de oposición. ¿Cómo lo enmarcáis? Jesús, empiezo por ti. Bueno, primero ya empieza a ser costumbre, no sé si estrategia general por parte del PP, pero esto viene de lejos, ¿no? Ya lo practicaba Pablo Casado. Escuchamos en Bruselas poner en entredicho muchas cuestiones que yo creo que son de Estado, que son de responsabilidad peculiar, no especial, para quien es o pretende ser alternativa de oposición, ¿no? Poner en entredicho, por ejemplo, la ejecución de los fondos europeos o el uso honesto de los mismos, pues es algo muy grave, que erosiona la imagen de país, ¿no? En el caso del plan de pensiones, a mí me parece que, aparte de esa acusación que hoy ha hecho Pedro Sánchez de antipatriotismo, es que a mí me parece que además es todavía más grave que se hagan esas acusaciones en Bruselas sin poner sobre la mesa una alternativa. Es decir, es que llevamos escuchando la crítica pues desde que se anunció esta reforma de pensiones y se anunció además que contaba con el visto bueno, con el acuerdo de Bruselas. Eso es una espada de Damocles sobre esa estrategia del PP en este caso, ¿no? Pero además es muy difícil argumentarlo, no digo ya cuando ayer escuchamos a Feijóo hacer esa comparación con Francia, con la reforma de Francia y poner prácticamente como ejemplo y trasladar el mensaje de que lo que se debería haber hecho aquí es lo que hace Macron en Francia, ¿no? No está claro si se refería al contenido o a la forma de abordar la reforma, ¿no? De hacerlo por imposición, sin consenso con los agentes sociales, con los sindicatos, etc. Bueno, yo creo que en esto, aparte de que no se vea una alternativa, cabe pensar que lo que se pretende proponer es la reforma que en su día hizo el PP en 2013. Y esa reforma hay que recordar que suponía en 15 años un recorte del 30% en las pensiones y un 50%, hasta un 50% hasta 2050. Esta es la realidad con los cálculos de la reforma que hizo en su día el PP. Sería conveniente que en este año, además de elecciones,
se pusiera sobre la mesa, oiga, póngalo usted en Madrid, en La Rioja, en Bruselas, donde quiera, pero ponga una alternativa sobre la mesa para que la ciudadanía pueda decidir con qué se queda o qué prefiere, ¿no? Y solo una cosa más sobre la famosa insostenibilidad. En 2021 el coste de las pensiones en España fue el 12,3%. En Francia el coste de las pensiones hoy es el 15% del PIB. Y es que estos llamados gastos, que yo creo que son mucho más que gastos, son un deber con la ciudadanía, con quienes han pagado, hemos pagado nuestras cotizaciones toda la vida. Bueno, lo que hay que decir es, oigan, ¿qué emplea usted cada partida del PIB? Y si hace falta subir, que es el cálculo de esta reforma de las pensiones, hasta un 15% en España en X años, usted verá de dónde lo saca, cómo reparte la tarta. Pero dejemos ya de insistir en que es insostenible las pensiones públicas. Elisa de la Nuez. Sí, ya sabes que yo voy a decir cosas bastante diferentes. Bueno, en primer lugar, yo creo que como una cosa que sí tienes razón, Jesús, se están llevando debates constantemente a Bruselas, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Quizá también porque la correlación de fuerzas es distinta, quizá también porque hay acuerdos, que eso se nos olvida, hay acuerdos que se alcanzan a nivel del Parlamento de Bruselas y no se alcanzan aquí. Es decir, hay muchos factores por los cuales constantemente se están llevando debates de política nacional a Bruselas, ¿no? Y esto no es una novedad en ese sentido. A mí tampoco me gusta acusar de deslealtad o de, digamos, antipatriotismo cuando hay críticas legítimas, porque es que también nos tenemos que acordar que la oposición está para hacer oposición, ¿no? Y luego ya entraremos en la forma de hacer oposición, pero claro, decir es que es antipatriota oponerse a una política pública de un gobierno, bueno, a mí eso me parece también que es un poco llevar las cosas demasiado lejos y además es muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, es que esto va contra el país, va contra... Bueno, esta es una reforma que se ha pactado, por supuesto, está con el visto bueno de Europa, pero es una reforma que se ha pactado por determinados actores políticos y es legítimo que la oposición diga, oiga, a mí esta reforma no me gusta, lo que sí me parece que es muy pertinente es decir, si no le gusta esta, proponga usted otra. Eso me parece muy correcto, pero decir, hombre, es antipatriótico ponerse a la reforma, creo que no. Una cosa también que es cierta es que esta reforma cuenta con el visto bueno de Bruselas, eso es cierto, pero es la reforma que el Gobierno le ha puesto encima de la mesa, es decir, podía haber otra reforma diferente que hubiera contado también con el visto bueno de Bruselas. Quiero decir con eso que no es como, dicen, es que hemos llegado a un acuerdo con Bruselas, ustedes han planteado una reforma y ellos han considerado que es correcta desde el punto de vista además de los fondos europeos. Digo por matizar, porque otra reforma hubiera podido seguramente tener un resultado parecido, ¿no? Y con respecto al tema de fondo, yo ahí, ya lo he dicho en otros programas, yo creo que sí que hay un problema con las pensiones, que además lo ha dicho hoy la IREF, yo en ese sentido creo que muy poco sospechosa, porque es una autoridad independiente. La IREF es la Autoridad Independiente Fiscal que precisamente presidía José Luis Escrivá, hoy ministro de Exacto, de Seguridad presidía Social. José Luis Escrivá y parece ser que fue un poco, también en su etapa también era crítica con el tema de las pensiones y claro, lo que siempre sorprende un poco, por lo menos a mí, que me sigo considerando, pese a estos bolos, me sigo considerando una persona jurista y técnica, me sorprende que digas una cosa cuando estás haciendo labores de técnico y cuando pasas a ser político digas otra cosa. A mí esto me sorprende. Bueno, ¿pero por qué pese a estos bolos? Aquí lo dejo. Pese a estos bolos, bueno, porque estos bolos no son exactamente los que suelo hacer con la Fundación Hay Derecho, que no los recomiendo porque son muchísimo más aburridos que estos. Pero bueno, quiero decir que a mí sí me sorprende un poco ese cambio, ¿no? Cuando te cambias el gorro. Me gustaría luego matizar, ahora si Dale, me permite, Pablo, dale. me permite el anfitrión. Faltaba más. Venga. No, a ver, lo de la acusación de antipatriotismo es que hay que tener en cuenta quién presume de patriotismo constantemente. Entonces, claro. Todos, básicamente. No, perdona, unos más que otros. Es decir, es evidente que aquí el sello del patriotismo, el sello de España, etcétera, etcétera, lo tiene mucho más cosechado y sembrado la oposición, el PP, que el resto del arco parlamentario. Bueno, diría las derechas, pues por supuesto Vox, no hay nadie más patriota, ¿no? Por lo tanto, también tiene sentido que desde el otro lado, de vez en cuando ven un motivo, digan, oiga, usted es el que presume de patriotismo, pues deje de poner zancadillas en las políticas de Estado, por decirlo así, ¿no? Y solo un apunte más. A ver, lo de la oposición o lo del apoyo, ¿no? Es que uno tiene que ser dueño, tiene que ser responsable de su propia biografía y de su propia historia. Es que recordemos que la anterior reforma se hizo con el voto único, a solas, del PP, con mayoría absoluta. Pero no contó ni con los agentes sociales, ni con los sindicatos, ni siquiera con la COE. Entonces, eso resta bastante autoridad
para determinadas acusaciones. Simón. Yo creo que aquí hay tres cosas diferentes, ¿no? La primera es, ¿una oposición puede plantear alternativas o puede oponerse a la acción del gobierno? Sí, y yo creo que es normal que lo haga. Lo que tenemos que preguntarnos es dónde lo hace. El qué, me parece perfecto que lo haga sobre pensiones, sobre cualquier tema, pero los foros son normalmente los de la política nacional y los del Congreso. Lo que causa normalmente el Partido Popular cuando va a Europa es perplejidad. O sea, cuando tú hablas con gente que está en Europa, se quedan perplejos de que haya un partido de la oposición nacional que traiga estos temas a política europea, porque es muy extraño, porque normalmente Europa deja autonomía a los países para organizarse y para tener sus diatribas políticas, y esto es algo verdaderamente anómalo, y esto es algo raro, y que es verdad que el Partido Popular tiene particular querencia en esa dirección. Yo no sé si es porque esperan que desde Europa se haga algún tipo de correctivo a las políticas nacionales, pero nunca llega. La segunda cuestión es que yo creo que es muy desafortunado comparar cualquier reforma que hagamos en España con la situación en Francia. Es decir, Francia tiene una edad de jubilación de 62 años. Francia tiene hasta 20 modelos diferentes por los cuales puedes acceder a las pensiones. Tienen un gasto en total sobre el PIB del 16%. Fíjate, hablabas del informe de la IREF. La IREF estima que nuestro gasto total en pensiones en 2050, con el déficit generado, va a ser el 16% que tiene ahora Francia, con todos Pablo, los boomers. Perdona, pero yo creo que, para ser honestos con esto, yo ayer lo que le entendía a Feijóo, y creo que se le ha malinterpretado porque él tampoco lo puso muy fácil, pero Feijóo no estaba diciendo hagamos en España lo que ha hecho Feijóo. Feijóo, yo por lo que le interpreté... Que ha hecho Macron. Eso, que lo que ha hecho Macron en Francia. Yo lo que le interpreté, Feijóo estaba diciendo... En Francia, Macron le dice las verdades del barquero a la gente y le dice que no puede hacer una reforma que todo vaya por... Sí, pues, yo- no yo- por yo el lo- gasto. me parece Aquí bien, no ¿no? se le está diciendo la verdad a No, la no, gente. no, Yo no, eso es no, lo que a le ver, interpreté. yo digo ¿Me que- dejas dar otro Sí, sí, precedente? pero- Eso valdría, insisto, si en otras situaciones en las que hablamos, una vez más, de reforma de las pensiones, la posición que hubiera mantenido tu partido es coherente con eso. Pero es que cuando, no digo la anterior, la de Zapatero, de 2011, planteaba subir la jubilación, que es donde estamos, a los 67. Y se está ¿Qué haciendo votó de el manera PP? progresiva. ¿Qué Sí, en votó el contra, PP? pero sí, Venga, sí, vamos a dejar que termine Vale, Pablo. pero lo que Y la quería decir es coherencia que está clara. lo que quería decir es que yo no entraba aquí por el tema de Feijóo, sino que cualquier comparación con Francia es impertinente para el caso español. Es decir, nosotros llevamos reformando nuestro sistema de pensiones desde el año 85 en adelante. Nosotros sí hemos ido haciendo ajustes parciales con gobiernos a derecha y izquierda. Y yo creo que eso es relevante. Y además en Francia tiene un problema adicional, que es que tiene un sistema político disfuncional, que es el de la Quinta República, en la que tienen el presidente menos votado de la historia, tiene minoría por primera vez desde la época de Charles de Gaulle, y es un país que a efectos prácticos, en primera vuelta, con primera preferencia, a Macron solo le votó un tercio de los franceses. Entonces ellos tienen un problema propio, diferente al que tenemos nosotros. Y luego una cosita, si puedo apuntar, por Venga, favor, dale, muy dale. breve, porque Es de también, aquí, que es el de aquí. también lo planteaba Elisa, que es, ostras, ¿cómo es posible que un técnico diga una cosa y un político diga otra? Hombre, claro, es que los políticos tienen restricciones para aplicar las políticas, pero que a él un le técnico nombraron- sobre un modelo no. Pero Es él que le la opinión nombraron porque pública- era un técnico que vino a decir que lo iba a arreglar. pero ¿qué Esto pasa? porque- Que los gobiernos luego no descubren Ya. cuando quieren esto, que lo de ser reelegido es hasta divertido. Sí, que sí. es Pero bueno, que decir, te quiero claro. decir que a este señor no le nombraron porque era un político que venía a hacer política, lo nombraron porque era un técnico que dijo, este problema de las Pero pensiones fíjate, yo lo puedo cuadrar. Un añadido. ¿Sabes por qué se hizo la reforma de 2013? ¿Sabes por qué se hizo? Y se fue allá porque estábamos a punto de ser intervenidos y todo el mundo sabía que no la íbamos a no, aplicar. claro. Todo el mundo sabía que no la íbamos a aplicar porque es el suicidio de cualquier gobierno. Entonces tú no puedes ir presentando políticas que son estupendos en términos de modelo, pero que luego no son políticamente sostenibles desde tu país. Venga, Elisa. Sí, que no, aunque seas el de aquí. No, quiero decir, claro, Tranqui. evidentemente el problema de las pensiones es que hay muchos más pensionistas votando que personas jóvenes. Esto lo sabemos todos y por tanto el coste político que tiene para cualquier partido, y por eso el PP es incoherente, claro, y el PSOE es incoherente y todos van a ser incoherentes. La única forma, lo hemos dicho muchas veces, de arreglar esto es sacar esto y llegar a ese gran pacto, el famoso Pacto de Toledo, que nunca al final se ponen de acuerdo para sacar ese tema del debate político. Y sí, una cosa que sí me parecía importante, yo creo que lo que decía Elisa. Feijóo, fugaz, es que admiraba el que Macron le dijese la verdad a los franceses, nada más. Creo que esa era la comparación. Bueno, pues por eso yo estoy deseando que nos diga la verdad Feijóo, la que Ojalá. tenga, pero que la ponga sobre la mesa. Y solo un apunte más. Yo, desde luego, no defiendo ni gobiernos de tecnócratas. Creo que la política está para hacer política y tienen que asesorarse bien con los técnicos. Para eso hay altos funcionarios, para eso se puede uno fichar, incluso colaboradores técnicos de altura, etcétera. Me parece que eso es la democracia y la calidad democrática va por ahí. Y por último, se me ha olvidado lo que iba a decir. Pues estupendo. Me viene genial para cambiar de tema.
Me viene estupendo para cambiar de tema porque hay un tema muy importante. Hoy ha sucedido, suele pasar de vez en cuando, es una paradoja, hay días en los que ocurre una noticia que ese día no tiene ningún tipo de repercusión en las escaletas de informativos, pero que con el tiempo, con la perspectiva que nos da el tiempo, históricamente sí que tienen relevancia. Hoy se ha anunciado el fin de la dispersión de los presos de ETA. Hoy se ha confirmado el traslado a cárceles de Euskadi de los últimos presos de la banda que quedaban en cárceles del resto de España, y se acaba así con una política penitenciaria que se instauró hace ya 3 décadas y media, hace 36 años, por la cual cuando ETA mataba se separaba a los presos en cárceles de todo el país para que no estuvieran en la misma cárcel, para que no se retroalimentaran entre ellos y básicamente para eso. Y esa política muy discutible, muy discutida, con ETA en vigor, con ETA matando, podía tener un sentido práctico, insisto, discutible o no en cuanto a la legalidad, pero sentido práctico, pero con ETA disuelta desde hace ya una década, francamente tenía difícil defensa. Voy a ti, Elisa, voy a ti. Hoy, con la confirmación por parte del Ministerio del Interior de que se traslada a Euskadi a los últimos 5 presos que quedaban en cárceles del resto de España, se acaba con esa dispersión. Hemos escuchado al PP diciendo que esto es un escarnio a las víctimas, un pago a Bildu por su apoyo parlamentario, pero es cierto que el PP se ha quedado muy solo hoy en esa tesis. Las propias víctimas de ETA ya no están ahí. Claro que no, es absolutamente falso. ¿Qué va a humillar a las víctimas? Los acercamientos. A nosotros nunca nos ha importado dónde cumplan condena los presos de ETA. Lo que nos importa es que cumplan sus condenas. Es Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, asesinado por ETA. ¿Qué relevancia le concedéis a este movimiento? Elisa, levantabas la mano. Sí, pero levantaba la mano por una precisión jurídica. Para corregir. Bueno, para matizar. A ver. No, porque efectivamente la política de dispersión, has dicho, bueno, esto en el reglamento penitenciario, en la legislación penitenciaria, el principio es que se tienen que cumplir las penas lo más cerca posible del entorno familiar. Por tanto, esto ya era una excepción, digamos, dentro de lo que sería lo normal, que tenía su justificación, por lo que has dicho, la vía Nanclares, la necesidad a lo mejor de separar a los presos, digamos, más contumaces de los que podían optar por otra salida, pero realmente es lo normal en la legislación penitenciaria. Por eso ese era el matiz. Es decir, esto es la situación normal. Claro. Y por tanto no debería sorprender, sino que esto es la vuelta, digamos, a la normalidad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien. Y creo que vamos a estar de acuerdo todos en la mesa en que esto es un síntoma simplemente de normalidad, de que ETA ya no existe, ETA ya no mata, tenía una razón de ser práctica en aquel momento, igualmente discutible desde la perspectiva de la excepción, pero en el momento en el que esto ya se ha resuelto, otra cosa es los beneficios penitenciarios a los que se puedan acoger, que ahí ya hay una normativa que sigue en vigor, y por lo tanto yo creo que esto nos demuestra que esos rescoldos que quedaban del terrorismo poco a poco se van extinguiendo. Maraña. Sí, es que, a ver, va a hacer en octubre 12 años que ETA fue derrotada. Entonces, aquella política llamada de dispersión tenía como objetivo, ya lo has explicado, que la cúpula de ETA no tuviera facilidades para presionar a sus presos y conseguir facilitar, lo contrario, facilitar que los que querían reinsertarse pudieran hacerlo, No tiene sentido. A estas alturas, y yo creo que desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque los únicos castigados con esa política son las familias de los presos, que tenían que recorrer pues, centenares o incluso 1000 kilómetros para ir a visitar a sus hijos, sus hermanas o sus hermanos. El dolor de una víctima es absolutamente respetable siempre. Es decir, y yo comprendo que cada víctima tiene su propia manera de responder o de afrontar esto. Pero es que la responsabilidad de las políticas no son de las víctimas, son de los gobiernos. Y tienen que cumplir en ese sentido lo que es de justicia. Y la justicia no es venganza. Y por poner un dato sobre la mesa, es que paralelamente Francia ha hecho lo mismo. En 2011, de 130 y tantos presos, pues solo había unos pocos que estaban a 2 horas de San Sebastián, de Donosti, y ahora creo que quedan una docena de presos y solo uno no está a 2 horas de Donosti. Tiene toda la lógica, a mi juicio, desde el punto de vista de justicia y desde el punto de vista político. Incluso en un día como hoy, en el que pudiera parecer que un capítulo histórico negro, absolutamente negro y deleznable de nuestra historia se cierra, o que sucede algo más en la transición hacia el cierre de este capítulo del que estamos hablando, incluso en un día como hoy, hay que reivindicar la historia bien contada, sin olvidos, sin reescrituras, sin amagos de relativizaciones incluso
incluso inconscientes. Obviamente no la salvajada humana que fue aquello, que eso es imposible de relativizar, pero tampoco, por ejemplo, sus consecuencias, ya hablando de consecuencias económicas. Hoy hemos escuchado al consejero vasco de Economía, Pedro Azpiazu, negando que el terrorismo de ETA tuviera consecuencias económicas para Euskadi. Yo creo que en el tema, insisto, en el tema del terrorismo, el drama fue enorme, el tema personal, todos lo hemos vivido, los que tenemos al menos cierta edad, de una manera muy intensa, pero sinceramente pienso que en la economía, en lo que es, o al menos en la macroeconomía, las esferas globales, no ha tenido esa repercusión que a veces se dice que se ha tenido. Esa repercusión que a veces se dice que se ha tenido, claro, esto lo ha dicho en un foro con empresarios, uno piensa inmediatamente en esos empresarios a los que les llegaba la carta de págame el impuesto revolucionario, o sea que coleba tu hija. Uno pensaba en las bombas, en los secuestros, en el asesinato de empresarios que propició que muchos de ellos se tuvieran que fugar de Euskadi, marcharse de allí. Estaban los empresarios alucinando y uno de ellos, un banquero vasco, le ha dicho, hombre, la entidad en la que yo trabajaba tomó la decisión de trasladar departamentos enteros fuera a Madrid el día que colocaron una bomba en el edificio. Esto se lo ha dicho allí al consejero de Economía. Y esta tarde el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha contestado así al consejero de Economía. Hay que tener una memoria verdaderamente frágil para haber olvidado que en Euskadi, por ejemplo, el tejido turístico fue arrasado a consecuencia del terrorismo. Y lo que es mucho peor, que la extorsión, el impuesto revolucionario, los secuestros y asesinatos a empresarios, los atentados contra trabajadores y representantes sindicales, todo esto tuvo un efecto devastador sobre el dinamismo económico. De hecho, no hay más que ver cómo ha despegado Euskadi tras el fin de ETA. Y yo creo que es importante que nadie contribuya a rebajar un ápice la importancia que ha tenido todo esto. El propio consejero vasco ha tenido que matizarse claramente horas después. Ha escrito: quiero poner en valor y destacar la actitud del empresariado vasco, que sufrió violencia de diferentes formas, que ha contribuido al sostenimiento y desarrollo de la economía de Euskadi. Mostraron su firme compromiso y lo agradecemos. También quiero mostrar mi apoyo a las personas que tuvieron que abandonar Euskadi. Siendo el terrorismo un elemento evidentemente negativo y distorsionador, la economía vasca siempre ha demostrado su resiliencia. Esto es lo que ha escrito. La importancia, Simón, de cimentar bien la memoria. Pero es que es fundamental, pero es que yo creo que esto es clave. Además, lo que más me preocupa de esto es que no es un error, es que no es un desliz, porque esto él lo ha dicho en un foro de empresarios porque realmente lo cree. ¿Y hasta qué punto vamos a llegar con la distorsión pensando que aquí había equivalencias? Pero es que aquí no ha habido dos bandos, es decir, unos ponían la nuca y otros las pistolas. Él ha insistido desde el primer momento en que en lo humano, obviamente... menos mal. Sí, no, pero por ser justos exactamente como lo ha dicho. O sea, él ha utilizado estas palabras exclusivamente en cuanto a las consecuencias económicas. Sí, pero evidentemente también las tiene, incluso el propio carácter de mucha gente que tuvo que salir y marcharse, que hay más valioso para el desarrollo de una economía que su capital humano, que sus personas. ¿Cuánta gente se tuvo que marchar del País Vasco? ¿Cuántas empresas tuvieron que cambiar? Pero esto lo sabemos todo, entonces es sorprendente, ¿no? No sé qué pensar. Sí, sobre todo, a mí me sorprende a veces cómo desde el ámbito político se hacen afirmaciones que son tan negadoras de una realidad que resultan ofensivas, porque, quiero decir, cualquiera, no ya que haya sufrido en el País Vasco lo que ha sido durante décadas el terrorismo de ETA y su daño, ¿no? Sino desde fuera, cualquiera que tenga una mínima información sabe que eso no es verdad, lo que ha dicho este señor, ¿no? Que, por cierto, eso me recuerda a lo que se me había olvidado antes añadir sobre las pensiones. Y vas a aprovechar. Sí, porque es muy breve. Es que es lo mismo, es la falta de respeto, porque cuando se habla también del voto de los pensionistas, es como si todos fueran a una urna, porque alguien ha dicho, yo le voy a ofrecer no sé qué, o yo le garantizo que usted va a cobrar un 30% más, no sé cuándo. Hombre, la gente tiene bastante más sensatez. Y, de hecho, el voto siempre está dividido. Bueno, pues en este terreno no me enrollo más con la anterior, era solo esa apreciación. Es que pasa lo mismo. Me parece sobre todo una falta de respeto a la ciudadanía, no solo a quienes sufrieron directamente el terrorismo o tuvieron que irse a vivir a Madrid o a Levante o a Andalucía o al extranjero. No, para los que están mínimamente informados sobre lo que fue el fenómeno terrorista. Elisa. Sí, yo lo que también pienso es, tú dices, es que se lo cree, claro, pero si te lo crees es un problema. Y si no te lo crees y lo dices en un entorno empresarial, casi es peor, ¿no? Entonces da una sensación de una cierta banalización, ¿no? Y más en un foro de gente que lo ha experimentado ellos o sus empresas, de decir, bueno, no era para tanto, ¿no? Esto es un poco la idea, no era para tanto. Oiga, que por eso le han dicho eso, será para tanto. No, para tanto la parte económica, lo tengo claro. Él ha subrayado muchas veces que sí era para tanto.
Bueno, no era para tanto, ¿no? Esto es un poco la idea, no era para tanto. Oiga, por eso le han dicho eso, será para tanto. No, para tanto la parte económica, lo tengo claro. Él ha subrayado muchas veces que sí era para tanto lo que tenía que ver con el terrorismo. Me refiero a la parte económica. Digo por ser justos. Sí, está claro, pero en la parte empresarial, en un foro de empresarios, decirle, bueno, no era para tanto a gente que a lo mejor ellos mismos, o como este señor, dice, oiga, que me pusieron una bomba en el edificio de la empresa, o que me tuve que ir, o que me mandaban un sobre para extorsionarme, me parece realmente muy fuerte. Hora 25. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y postventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Lluís Flaqué, Antonio Romero, Íñigo Martínez, Talavera, Fran Guaita, Jacobo Buceta, Santi Ortega, Tornadijo, Paco Jo y Dani Garrido. En Carrusel Deportivo. Cadena SER. ¿Tienes eso conectado al coche? Soy McFly, Doc. Viajaron al futuro en un DeLorean. ¿Por qué no regresar al pasado en un sofá? Sofá Sonoro. Un viaje a la historia de la música y sus leyendas. Este sábado a las 3 de la tarde... Led Zeppelin. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Cadena SER. Un autor en un minuto. George Sand nació en París en 1804 y murió en Nohant en 1876. Está considerada una de las escritoras más populares del siglo XIX y una de las más destacadas del romanticismo. Muy interesada en las ideas del socialismo utópico, en la Revolución de 1848 defendió los derechos de la mujer. Fue una autora muy prolífica, pero entre sus obras podemos destacar La pequeña Fadette, La magnífica historia de mi vida o Lavinia. En realidad, George Sand fue una mujer que buscó siempre la independencia, una mujer muy lúcida que escribía para ganarse la vida y que intentó vivir con dignidad. Su obra fue traducida a otras lenguas, lo que la convirtió en una mujer influyente en los medios literarios, una mujer que había adoptado un seudónimo de hombre, llevaba pantalones y fumaba cigarros. Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. SER Historia con Nacho Ares. Creo que fue en el año 1848 cuando sucedió todo en esta casita de Huntsville, en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox dieron pie a una historia realmente suculenta. Y que acoge siempre a toda la gente que viene. Además les ofrece, le da igual ajos, que vino, que zapatillas. Me ha prometido que vamos a tomar ajos esta noche. Correcto, pues ya verás que bien te sientan por la noche. Sí. No sé si estoy preparado, presidenta. Son buenísimos. Lo que pasa es que yo te recomiendo después ir a Sendero o algo así. A bailar. A bailarlo y bajarlo un poco. Oye, presidenta, que viene de presentar en Igea, en La Rioja, los restos del dinosaurio espinosaurido más completo de la península. Pero cuénteme esto. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues un terópodo que había ahí, que han descubierto. Unos investigadores, tenemos un museo en Igea paleontológico que se creó hace ya tiempo y hay todos los veranos
personal de la Universidad del País Vasco, más un grupo de profesores y aficionados, más biólogos, geólogos y personas aficionadas se juntan y excavan, donde saben que hay restos. Y ha aparecido un tipo casi completo, de un brazo con 3 garras espectaculares, del estilo del tiranosaurio de Parque Jurásico. Y resulta que es el más completo de toda España y uno de los más completos de toda Europa. Pero además, al lado suyo, y lo seguirán excavando este verano, y esa era ya mi responsabilidad por el aporte económico, por ¿verdad? La pasta. Correcto. Pues hay otro que creen que es una especie, por así decir, autóctona. A mí se me hace mucho. Un dinosaurio riojano. Espectacular. Se me hace mucho. Pero ahí está. Lo hemos de ver, ¿eh? Pero es espectacular. O sea, dinosaurio gran reserva. ¿Qué te parece? Bueno, hablaban, ya no me acuerdo cuántos millones de años, 90 millones de... Pero que es una brutalidad. Bueno, pero que es que hay muchísimas huellas, muchísimos restos, y ahora ya nos vamos a poner en serio. Visto que tenemos ejemplares de buen tamaño, pues hay que echar el resto. Pero es que tenemos cerquita las minas de pirita más importantes del mundo para coleccionistas, más perfectas del mundo, así, los cubos son impecables y dicen... ¿Cómo son? Así. Está la presidenta dibujándome aquí un cubo de claro, pirita. que estamos en la radio. Claro, estamos en la radio, sí, presidenta. Ahora caigo. Bueno, pues ahí es como, ¿no?, que estamos cuando a caracoles, ahí sacan piritas cúbicas, me voy a poner las manos atrás, o sea, como un cubo. Bien, como que parece que estuviera pulido, y dejan a un lado las huellas y restos de dinosaurio que van encontrando mientras sacan la pirita. O sea, es un yacimiento enorme de ignitas y de piezas que van y nos van a dar sorpresas. Dentro de 2 meses o 3, nos van a dar ya la noticia, porque claro, va a una publicación nacional e internacional para que la cotejen y efectivamente... tal cual. Presidenta, lo que han presentado hoy son los restos de un espinosáurido, que son grandes dinosaurios depredadores. ¿Hay mucho espinosáurido en política? Sí. ¿Quieres que te explique más? No, yo qué sé, si quiere dar algún nombre o no. No, hay en política y hay en todo. Y en política hay verdaderos... me da pena, espinosaurios, estos son más majos, ¿no? Pero hay depredadores. Que los políticos. Sí, hay depredadores verdaderos, además los ves venir, esa es la ventajilla. O te vas dando cuenta cuando van queriendo ocupar el sitio y echarte a un lado. Pero bueno, yo afortunadamente estoy bien acompañada y lo digo de verdad, con alcaldes como Javier, alcaldesa como en Calahorra, Elisa, alcaldes por toda la región, que están a lo que están, que es hacer lo mejor para su pueblo. Y ahí es donde tengo yo que aprender de ellos, es que son maravillosos. Está a punto de terminar la legislatura, presidenta. ¿Qué conclusiones saca de estos 4 años de gobierno autonómico? Pues que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas, aunque estés en la peor situación, como nos ha pasado a nosotros con la pandemia. Se pueden hacer cosas muy buenas para la ciudadanía. A poquito que hagas pensando en el bien común, salen cosas adelante. Y aquí puedo decir que en La Rioja le hemos dado completamente la vuelta. O sea, de esa apatía, de esa inacción empresarial, con la cantidad de empresarios y empresarias buenas que hay aquí en La Rioja. Y como ejemplo sirve también Arnedo, la ciudad donde estamos. Animarles, estar cerca de ellos, si quieren emprender, si quieren ampliar, si quieren invertir, estar cerca, ayudarles. Bueno, un cambio radical. Se pueden hacer muchísimas cosas con empeño y trabajando todos a la vez. Esa es la conclusión que saco, que no sé qué hacen los demás cuando no trabajan para el bien común. No sé en qué están pensando. Presidenta, yo le escuché mucho al inicio de la legislatura que usted se marcaba como objetivo la reindustrialización de La Rioja. ¿Eso se puede hacer en 4 años? Se puede, y en 2. Nosotros lo hemos hecho en 2. Ya. Digo, porque claro, efectivamente estábamos ocupados y centrados en cuidar a las personas, que no se nos murieran las personas. Por el COVID se refiere. Por el COVID, por la pandemia. Entonces, en estos 2 años, te voy a poner datos. Nosotros aquí en La Rioja, y lo conocéis, además de la industria del calzado, tenemos la industria del envase. El envase en muchas vertientes. Tenemos el aluminio, tenemos el cartón, la madera. El vidrio es el único que no tenemos, ¿no? El plástico, porque aquí hacemos hasta los blisters de las farmacias, o sea, de las
las pastillas, etcétera, ¿no? Bueno, la inversión que está haciendo las empresas Crown, Tobepal, Tobefil, bueno, todas las empresas dedicadas al envase, o sea, nunca en la vida habían invertido tanto para ampliar y, por supuesto, contratar a gente. Heinz, nuestra empresa aquí de cerquita de Alfaro, la del tomate, bueno, pues está haciendo una ampliación. Supuestamente son 70 millones de euros lo que va a invertir. Crown, 40. Burz, este almacén logístico gigantesco, en vez de irse a otro país, estuvimos hablando, estuvimos diciendo ¿qué necesitas? No necesitan nada más que confianza. Bueno, pues estamos llegando, y quédate con esta cifra, quédense con esta cifra, 1.000 millones de inversión en empresa privada aquí, gracias a los empresarios y empresarias riojanos que han visto confianza para invertir y para crecer. Entonces, no me digas a mí que eso no te da alegría y confianza, insisto, en que claro que se puede hacer en 2 años. Y ha sido en 2 años, de estar constantemente en contacto y solucionando problemas, poniendo, y ahora por fin tenemos a disposición suelo industrial a precio competitivo con nuestras comunidades, pijas, vecinas. Pues ¿por qué lo dice? Esa risa. No estar hablando así de Euskadi. Sí, hablo de Euskadi y de Navarra. Son 2 comunidades. Pero presidenta, ¿pero esto qué es? Sí. Un saludo para los oyentes vascos y navarros. Un saludo Tienen que estar encantados. para María Chivite y para el Lendakari, que no es la primera vez que me lo oyen. Pero sí es así. En La Rioja estamos, yo a veces se lo digo a María Jesús Montero, cuando le digo, oye, La Rioja necesita un pequeño apoyo extra porque estamos en una isla. Me mira, digo, sí, una isla de comunidades forales. Nosotros tenemos otras condiciones impositivas, etcétera, ¿no? Y de recaudación. Pero aún así, fíjate, si nos ponemos a comparar, querido alcalde, que te miro, estamos creciendo económicamente, bueno, por encima, iba a decir de nuestras posibilidades, por encima de los vecinos. Les está llegando muchísimo dinero europeo. Es una de las comunidades que está a la cabeza en cuanto a recepción de fondos europeos per cápita. ¿Eso en qué se está notando en la vida de la gente? Pues mira, principalmente en el refuerzo de los servicios públicos, pero una brutalidad. Hemos invertido en renovar todos los aparatos de alta tecnología del Hospital San Pedro y el Hospital de Calahorra, que es el hospital de la comarca de Rioja Baja. Aparatos de última generación. Estamos adquiriendo aparatos como el Da Vinci, ese robot hiperperfeccionista que va exactamente a la célula tumoral, que tienen pocos hospitales. Acabamos de adquirir un aparato, y me gusta decirlo porque que solo lo tienen 4 hospitales públicos de España, que es el que, sin trepanación del cráneo, es capaz, con ondas determinadas, de acertar en las células que están dañadas y que provocan el temblor del Parkinson. De tal manera que es, por supuesto, consciente, normalmente se hacen las pruebas para el Parkinson así, o los tratamientos, que estás tomándote café con esa persona que tiene un Parkinson considerable, le hacen el tratamiento y es capaz de tomarse. Bueno, pues lo tenemos en el Hospital de La Rioja. Esos son fondos europeos. Formación profesional. Visitaba la feria de formación profesional que había en toda la plaza del Ayuntamiento de Logroño y veía de las 26 familias distintas de formación profesional, desde la hostelería, peluquería, soldadura, etcétera, tenemos 23 en La Rioja. Más alumnos que nunca, la mayor parte de ellos colocados sin terminar de salir de la formación profesional. Esos son fondos europeos. Presidenta, también. Vamos al DEVE, infraestructuras, el tren. La gente se queja muchísimo de que no hay unas frecuencias dignas. Normal que se quejen, porque no se ha hecho nada en muchísimos años. ¿Por qué tienen los vecinos alta velocidad? ¿Por quién se ha preocupado de La Rioja durante tantos años para no tener ahora obras, por lo menos, de la alta velocidad? ¿Sabes que teníamos preparado? Se había preparado. Teníamos nosotros, que no gobernábamos, en el 2013 ya una evaluación de impacto ambiental para traer la modernización de las vías. Pero claro, no les pareció oportuno y la dejaron caducar, de tal manera que hemos tenido que venir nosotros para solicitar de nuevo un espacio, una trayectoria de vía que no se cargue los viñedos centenarios
que tenemos, sino que vaya por una vía alternativa, pero que sea ya de alta velocidad. Bueno, pues por fin hemos conseguido un fragmento y ya cuando empiezas con uno ya tienes que seguir. Hemos aprovechado el sacar la vía de dentro del municipio de Rincón de Soto, que todos conocemos, que tiene la vía en medio, entonces la hemos sacado fuera. Y el proyecto original era sacarla por vía de 140 kilómetros por hora. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pedir la modificación del proyecto para que sea ya 220 kilómetros por hora. Presidenta, honestamente, ¿cómo ha sido su relación con la oposición en estos 4 años? Estamos viendo a nivel nacional, hay una sensación de división absoluta, de enfrentamiento irreconciliable. Aquí en La Rioja, ¿cómo han sido estos 4 años? Pues mira, aquí el trato es absolutamente normal, fuera del Parlamento. Son personas como nosotros que hablamos, pero vas al Parlamento y hay indicación de Madrid y ya está, y me niego. Fíjate, un ejemplo clarísimo. Hemos aprobado y hemos sacado adelante la Ley de Salud Mental. Hubiéramos tenido unanimidad. Es pionera en toda España. Es pionera en toda España. Podíamos haber tenido la unanimidad. Y va el Partido Popular y porque le dan indicación de que, oye, no se te ocurra aprobar nada de algo que no sea nuestro, y se abstiene. Pero si Ciudadanos, si Izquierda Unida, si ha salido por voto a favor, ¿por qué? Porque se lleva tiempo trabajando, que ha sido consensuada. Presidenta, esto se lo escucha a usted y se lo escucha al PSOE también a nivel nacional, de que el PP está en el no a todo, pero ustedes como socialistas, como partido de gobierno en España y aquí en La Rioja, ¿hacen algo de autocrítica en el sentido de podemos hacer algo más para intentar tender puentes? Oye, la ciudadanía pide puentes. Lo que hacemos nosotros, por supuesto, pero si se está intentando, si en comisión, si estamos codo con codo cuando trabajamos las leyes, si más trabajo conjunto, pero si hay una orden superior que dice, por aquí no pasáis, pues no pasan. Pero lo que yo quiero para la ciudadanía es que no nos vean discutir, y tú más, y tú más, y tú más. Lo que pasa es que a veces tienes que describir. Yo, cuando he hablado de lo del tren, me da rabia, porque digo, si no merece la pena hablar de lo de antes, pero hay que saber por qué no tenemos tren de alta velocidad y hay que describirlo. Y a mí tampoco me gusta el enfrentamiento. Nada, no me gusta, prefiero no hablar. Del contrario. ¿Qué pensó ayer o qué sintió cuando vio a su homólogo de Castilla y León, el presidente de Castilla y León, Mañueco, haciéndole una peineta a una diputada del PSOE? Yo creo que estará muerto de vergüenza. Estará muerto de vergüenza. Y lo que tenía que haber hecho es pedir disculpas y ya está. Es una metedura de pata que a lo mejor estaba tenso, nervioso, porque, claro, el enfrentamiento a veces te tensa mucho. Entonces, pues sales... Pide disculpas inmediatamente, pero yo creo que está muerto de vergüenza. Yo estaría muerta de vergüenza. Yo hubiera dicho, perdón, lo siento. Vamos, es que me he dejado llevar, pero ¿a quién se le ocurre? Anda, hombre. ¿Qué le dicen las encuestas para el 28 de mayo? Las suyas, no las que vemos publicadas. No te habrán dicho nunca esta frase. La verdadera encuesta es la del 28 de mayo. No puede ser. Pero, presidenta, que es viernes a las 11 de la noche, no me venga con estas. Lleva razón. Nos dicen que ganamos, pero lo principal, a mí yo lo que veo es esa encuesta de estar con las personas. Yo tengo la suerte de tener una comunidad abarcable, que como dije yo una vez en una reunión así de partido, bueno, yo creo que me voy a poder tomar un vino con todos los mayores de 18 años de La Rioja. Y voy por ahí. Me falta alguno, pero yo creo... Quiero decir, el cariño que veo entre la gente, al margen de que voten lo que les parezca, ¿no? Pero esa cercanía, ese acogerte, ese contarte sus preocupaciones, ese si hace falta increparte, pero con cariño. Esa es la encuesta más bonita. ¿Cómo le increpan con cariño? Pues sí. Sí, que tú dijiste el otro día que no había hecho nada el otro gobierno y sí que hizo el Hospital San Pedro. Y digo, lleva razón, porque además estaba mi hermana de aparejadora trabajando ahí. Yo no era nada política, yo estaba trabajando en una bodega, ¿eh? Sí, ha quedado claro, ¿no? Bien. Vale. No hay corrupción. No hay corrupción. Bien, estaba trabajando la mujer ahí. Bueno, y entonces dije, pues tienes razón, hizo el hospital, pero no lo llenó de nada.
Que además estaba mi hermana de aparejadora trabajando ahí. Yo no era nada política, yo estaba trabajando en una bodega, ¿eh? Que sí, ha quedado claro, ¿no? Bien, vale. No hay corrupción. No hay corrupción. Bien, estaba trabajando la mujer ahí. Bueno, y entonces dije, pues tienes razón, hizo el hospital, pero no lo llenó de nada. Entonces me increpó con cariño y me dijo, vale. Concha Andreu, presidenta de La Rioja, gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25. Y en Instagram, Hora 25 Ser. Hay voces en este mundo que tienes que escuchar. Cuando veo Ucrania, parece que estoy viendo Guernica, porque quedó igual quedó Guernica. Me acuerdo de cuando se estaba quemando, que nosotros íbamos por el monte para arriba y el cielo, veíamos todo rojo. Conecta con el mundo que también importa. Cada semana en Punto de Fuga, con Pablo Morán. Los sábados desde las 5 de la mañana, en la SER y en SER Podcast. El humor está en la SER. ¿Qué ponerse en esta época tan rara que estamos viviendo? Pues es un dilema, ¿no? Lo de ponerse ropa. Pero en Prenda Dorada llevamos años invirtiendo en Sí+D. Perdón, has dicho Sí+D. Sí, lo de la innovación, ¿no? En investigación, Sí+D, ¿no? No, es I+D. Vale, pues mis disculpas, guardianes de la lengua, defensores del buen hablar. Mara, vea qué humos. Bueno. ¿Cuánto daño ha hecho el Isaías Lafuentes ese, macho? La S está mal puesta, es Isaías Lafuente. No Isaías. ¿También digo mal eso? Sí, bueno, sí, no pasa nada. Esto no se lo hacéis al Íñigo Páramo, ¿vale? Cuando viene a hablar del pam bimbo ese. No, lo has dicho todo mal. Cadena SER, la radio con mejor humor. Desayuno en Tiffany's, la guerra de los mundos, el viejo y el mar, últimas tardes con Teresa, el guardián entre el centeno. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, 1 hora menos en Canarias, un libro, 1 hora. Los grandes clásicos de la literatura. En Twitter, @Hora 25 y en Facebook, Hora 25. Once de la noche, 10 en Canarias, Hora 25 desde Arnedo. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues el consejo sigue siendo el mismo que los últimos días, ropa de primavera avanzada porque las temperaturas no serán muy bajas, algo de frío durante las noches, tardes agradables, cálidas en el sudeste de la península, el Guadalquivir y Canarias con máximas alrededor de los 30 grados. Mañana también el domingo en general mucho sol, solo algunas lluvias en Galicia al finalizar la tarde y muchísima atención el domingo al viento. Va a soplar con fuerza, especialmente en el norte y este de la península, y esto puede hacer aumentar el peligro de incendio forestal, especialmente en Cataluña, Aragón, también gran parte de la Ibérica y, como ya está pasando estas últimas horas, en la Comunidad Valenciana. Hasta mañana, Carbón, hasta el lunes. No, hasta buen el fin lunes, de semana. Buen fin de adiós. Cuando rascas un Rasca Cleopatra, un Rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios. ¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Aimar Bretos. Hora 25 desde la Casa de Cultura de Arnedo. Vamos a ponerle un pelín de música a la noche. Vamos a desengrasar. Jorge García, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, pues esta es una canción que nació en pleno confinamiento, cuando yo estaba preparando mi segundo disco, Asalto, y es una canción que habla de vida, lo que echábamos de menos a la familia, a los amigos en esos momentos, valorar, respetar a los demás, valores que creíamos que íbamos a salir mejores de todo aquello, y yo creo que todavía no hemos cambiado muchas cosas, pero bueno, quiero transmitir un mensaje de alegría y de disfrutar la vida sobre todo. Jorge García, en Hora 25, esta noche desde La Rioja.
Quiero una playa llena de amor, una montaña que llegue hasta el sol, estrellas. En noches de alcohol, que no hable de sandeces y que diga que nunca sobra el amor familia. Siente el calor que libra tu cuerpo de las cadenas que apagan los sueños. Coge mi mano, te ofrezco este vuelo. Soy pasajero en la sombra del viento. Que la vida no, que la vida no, que la vida no te esperará. Que la vida no, que la vida no te esperará. Quiero guerras ni pueblos sin voz, aduladores de mentes vacías. Me alejo de aquellos que venden su honor, medias verdades que anuncian mentiras. Detesto a la gente que juzga el color. Prefiero una vida de pieles distintas. Siente el calor que libra tu cuerpo de las cadenas que apagan los sueños. Coge mi mano, te ofrezco este vuelo. Soy pasajero en la sombra del viento. Si el pasado te invita a salir, se apodera de ti el desconcierto. Es un regalo poder elegir ser pasajero en la sombra del viento. Que la vida no, que la vida no, que la vida no te esperará, que la vida no, que la vida no te esperará. La ra ira ira, la ra ira ira, la ira ira, la ira ira ira, conmigo. Que la vida no, que la vida no, que la vida no te esperará, que la vida no, que la vida no te esperará. Muchísimas gracias. Jorge García, en Hora 25. Jorge, gracias. Ha sido un placer. Bueno, nos quedan unos minutos de programa. En la mesa del análisis me acompañan esta noche Jesús Maraña, Pablo Simón, Elisa de la Nuez. Por cierto, Elisa, como la jurista de la mesa, ¿qué te sugiere a ti el debate creciente dentro del seno del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial sobre si tienen que dimitir todos ellos en bloque o no para forzar una renovación que debería haberse hecho hace 4 años? No sé, yo a estas alturas, acordaos que dimitió el presidente del Consejo precisamente para forzar la renovación.
oye, a lo mejor es suficiente con que dimita el sector progresista, pero yo no sé si a estas alturas esto ya tiene mucho arreglo. De hecho, le decía la vocal que dijo que iba a dimitir, que probablemente era irreversible. Entonces, no sé si la situación, vamos, que no sé si tiene arreglo, que esto tenía que haber pasado mucho antes y como estamos a tan poquito tiempo de las elecciones, no sé si realmente ahora ya esto tiene una solución o sencillamente va a empeorar todavía, porque no nos olvidemos que, claro, malo es tener el Consejo en funciones, pero ya que no haya Consejo y que esté sin nadie, pero visto lo visto, creo que son capaces de mantenerlo, o sea, que dimitan todos y que no renueven, la verdad. Simón, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, dentro de la anomalía de tener una institución caducada durante tanto tiempo, yo veo poco probable que se haga ningún movimiento hasta las elecciones. Es que en el fondo los incentivos siguen siendo muy fuertes para esperar a que haya un nuevo Congreso. Y ese es el problema. O sea, el problema de fondo es que vamos a pasar una legislatura entera sin renovar un órgano tan importante como este, con el atasco que todo eso supone dentro del funcionamiento de la justicia. Y les da igual. Maraña. Bueno, no se plantean dimitir todos, se plantea dimitir como mucho el bloque progresista, ¿no? Pero ya paralizaría efectos prácticos. Sí, pero no tendrían ya, claro, ya... No habría, si no hubiera no podrían los funcionar. magistrados progresistas, no habría quórum y no se podría convocar el pleno. No podría funcionar. Y yo no voy a discutir ahora esa posibilidad cuando he defendido desde hace mucho tiempo que es lo que tenían que haber hecho. Hace mucho tiempo. Lo explicaba hoy en una entrevista en El País, en unas declaraciones, Pascual Sala, que fue presidente del Poder Judicial y del Supremo. En el año 96 duró muy poco ese bloqueo, pero fueron unos meses, pero se hizo exactamente eso. En bloque, se presentó una dimisión y se forzó la renovación. En bloque. El acuerdo, eso. En bloque. Se forzó el acuerdo para que se renovara el Poder Judicial. Bueno, pues esto... Debería haber ocurrido antes. Es que en diciembre... Tendría que haber ocurrido hace 4 años. Es que en diciembre se va a doblar el periodo que tenía de mandato este Consejo del Poder Judicial. A mí me parece, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Me parece increíble que se haya mantenido hasta ahora y que no hayan dimitido, en bloque o no bloque, está claro. y no hubiera dimitido el propio presidente. Es verdad que siempre se ha dicho como argumento, no, pero eso es desgastar más la institución. Pero es que hace falta algún desgaste más a la institución. Exacto, ya está muy Parece desgastadita. que se honorifica la institución, por decirlo así, se le recupera cierto respeto, si mucho antes, si no se dejara pasar tanto tiempo y se forzara a hacer las cosas de otra manera. Sobre cosas increíbles, esta noche Donald Trump ha dicho que existe riesgo de muerte y destrucción si le imputan a él por el caso Stormy Daniels. Sabéis que este caso es los indicios de que pagó a través de uno de sus abogados a una mujer con la que él había tenido sexo, le pagó por su silencio durante la campaña de las elecciones que él terminó ganando. El pagar por el silencio de alguien, si es por algo legal como es tener sexo consentido, no es delito. Lo que es delito es cómo debió de hacer este pago a través de artefactos administrativos ocultos al fisco para intentar que no se supiera ese pago. Lo están investigando, la Fiscalía lo está investigando, es posible que lo terminen imputando en breves y hoy lo que ha dicho él es que en caso de que lo imputen, el país se enfrenta a una potencial muerte y destrucción, un escenario que sería catastrófico para Estados Unidos. Esto es una amenaza obvia, evidente, y es increíble que este señor haya sido presidente de Estados Unidos hasta antes de ayer y que pueda volver a serlo dentro de un año y pico, Simón. Porque además revela una cosa fundamental, ¿no? La democracia no solo se compone de instituciones formales, sino también de consensos informales sobre cuál es el papel de los actores que están. Y Trump ha roto muchísimos consensos informales en términos de, por ejemplo, acatar el resultado de las elecciones. Y eso tiene implicación sobre el conjunto del electorado, porque, y esto es verdad, esto va a sonar un poco extraño, pero él mismo tiene declaraciones en las que dice que si él se pusiera a disparar en la Quinta Avenida a gente al azar, le seguirían votando de todas maneras. Y esto es verdad. Y esto a lo que interpela es a la responsabilidad de los agentes que están dentro de la democracia, no a las instituciones, de aceptar las reglas de juego. Él dice eso de que se desataría muerte y destrucción, porque lo sabe. Es decir, tenemos un problema creciente con el terrorismo de extrema derecha en cada vez más países. Y en Estados Unidos ocurre en términos de violencia racial y también es una sociedad que está fuertemente armada. No es poca cosa. Por lo tanto, mucho cuidado con esto y no nos lo tomemos a una broma porque esto puede tener implicaciones muy grandes.
No dice nada, es malo. Sí, creo que había quedado claro que era malo lo que estabas diciendo. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es alucinante es que haya sido presidente, pero lo peor que lo pueda volver a ser. Y yo creo que dice mucho también, aparte de lo que dice Pablo, de cómo empieza a funcionar el Partido Republicano o una parte de él como una secta. Es decir, que tú puedes decir cualquier cosa, pues al final lo puede decir un gurú enloquecido, ¿no? Me pasará el diluvio, no sé qué. Y eso hay un montón de gente que lo va a comprar, porque de hecho también leí el otro día unos datos súper interesantes sobre la cantidad de votantes republicanos que pensaban que realmente las elecciones habían sido un fraude, que es un porcentaje enorme. Es decir, que todas estas cosas que parecen de un señor enloquecido resulta que calan en un electorado que piensa que realmente es así, y con lo que dice Pablo, que encima es gente que está armada. Por tanto, ojo con este tipo de anuncios. Maraña. Pues lo más preocupante es a mi juicio, que estas declaraciones a mí me recuerdan a las declaraciones anteriores al asalto al Capitolio. Ya hizo declaraciones en un sentido que no es solo que él crea que puede ocurrir, es que incita a que ocurran cosas, ¿no? Provoca que ocurran cosas. Y lo más preocupante es, primero, que tuvo 70 millones de votos en las últimas elecciones, lo que hablabais del electorado, pero a mí me parece que hay una responsabilidad enorme por parte del Partido Republicano. Claro, sin duda. Es decir, sin duda. Ya está secuestrado. Está secuestrado por él. En un sistema además como el norteamericano, el estadounidense, con ese bipartidismo y esa potencia de los dos partidos, demócrata y republicano, que el Partido Republicano haya caído en manos de un nacional populista, un extremista, un hombre espectáculo, todos los adjetivos que le podemos poner, porque su biografía y lo que ya ha demostrado desde la presidencia y fuera de la presidencia, pues es muy preocupante que el partido que lo sostiene haya caído en esto y que no haya más voces que surjan, que se rebelen y digan, oiga, esto un sistema democrático no puede aceptarlo. Simón. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto y demuestra que en el fondo la captura del extremismo puede ser por dos vías, ¿no? Tú tienes en algunas democracias partidos extremos cuyo efecto es no solo arrastrar a los moderados a sus posiciones en términos del debate, sino incluso llegar a gobernar, pero luego hay otros sitios en las democracias anglosajones en las que la captura es interna. Esto lo hemos visto en el Partido Conservador británico con Boris Johnson, que ha terminado destruyendo al partido en su conjunto, y lo hemos visto también en el Partido Republicano, que es lo que está pasando con Trump, que en el fondo, y aunque las midterm, las de medio mandato, no le fueron bien al Partido Republicano, sí es verdad que se preparan para el asalto y que va a haber una lucha a cara de perro y él puede ser el candidato de nuevo de los republicanos. Eso automáticamente, solo por rechazo a los demócratas, ya le daría una enorme cantidad, un enorme caudal de voto. Y eso es lo preocupante, porque ya se deterioran las reglas de juego y eso sí que es muy difícil de retejer. Esos consensos, una vez rotos, ya es difícil volver a articular. Termina la semana en la que aquí en España se ha ejecutado la operación Tamames, la moción de censura más disruptiva, excéntrica de la democracia en España. Solo hay una certeza, que es que aquí hay un señor que ya está haciendo business, porque Tamames ha puesto ya a la venta su discurso, un librito con su discurso en Kindle por 4,95 creo que es. Bueno, pues ya está. Esta es la certeza. Hay un señor que ya ha empezado a hacer negocio. Y a partir de ahí ya todo es debatible. Os planteo a los tres. ¿Vox, objetivamente, netamente, gana o pierde con esta semana? Bueno, yo no me atrevo, bueno, fíjate, ahora que dices lo del nunca me atrevo, como sabes, a hacer pronósticos y quinielas, pues nunca acierto. Pero sin embargo el jueves sí dije esa mañana que de ahí iba a sacar un libro el señor Tamames, porque es una costumbre que tiene desde hace muchos años hacer caja registradora, ¿no? Una cosa es escribir un libro sobre cómo ha sido tu vivencia y otra cosa es ponerle unas tapas a tu discurso y venderlo. Bueno, claro, pero es que como yo lo que mantengo es que contra esos perfiles que se han hecho tan ideológicos de Tamames, creo que desde los años 80 y muy pronto en los 80, a lo que se dedicó a su business, como se quiere llamar, con toda la legitimidad, pero que eso ha sido lo fundamental en su evolución, ¿no? Y respecto a si Vox gana o pierde, yo tengo dudas de que lo que es el núcleo del electorado de Vox, el suelo, por decirlo así, de Vox, se altere por esas sesiones patéticas que hemos visto en el Congreso. Desconfío mucho de que pueda bajar mucho, de sensibilizarse mucho ante esta historia el electorado duro de Vox. ¿Cuál es tu análisis, Elisa? No, yo sí que creo que les ha venido muy mal. O sea, a pesar de ese núcleo duro que dices, luego hay gente que no es tanto de ese núcleo duro y que lo que han visto, yo creo, que hemos visto todos, es que esto ha sido una cosa absolutamente patética y absurda.
Y sí que creo que además esto no le viene mal a Feijóo precisamente, ¿eh? Porque en el fondo él se ha quitado en medio y ha dicho, bueno, estos son los señores que están compitiendo conmigo, ustedes verán, y yo creo que eso una parte del electorado sí lo puede apreciar, ¿eh? Pablo. Yo creo que en términos de sus objetivos Vox no ha conseguido ninguno de los que buscaba. Si quería incomodar al Partido Popular, ganar notoriedad, recuperar pulso después de unas malas andaluzas, acordaos que esto se lanza cuando la propia Macarena Olona amenazaba con una escisión, de eso ya no se habla, yo creo que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Por lo tanto, a efectos prácticos, si tú mismo desencadenas una iniciativa y no logras nada con ella, pues yo creo que se puede calificar de fracaso, más allá del discurso del señor Tamames, que eso sí quedaría para otro debate un poquito más largo y ácido. A esta hora de la noche, hablarle de comida a alguien de Hora 25, ya sea un técnico de sonido, un compañero de producción, un analista, un periodista, hablarle de comida es jugársela, porque tenemos más hambre que nadie y solo pensamos ya en la cena, pero me la voy a jugar. Pablo, ¿a qué sabe Arnedo? A ajo. Háblame de los ajos. Bueno, a ver, el ajo es algo que es relevante en nuestra gastronomía. Se dice muchas veces ser más de Arnedo que el ajo asado. Esto es una cosa que se dice con mucha frecuencia. Y está muy asociado a una cosa fundamental, ¿no? Que es el rito del asado. Y esto yo creo que hay que explicarlo, ¿no? Nosotros, cuando se iba al campo antes, pero también ahora, se hace mucho esto de recoger las gavillas, que son los restos que queda de la vid, sí. Y eso en el campo, normalmente cuando iban todos los labradores y tal, se hacía un asado y ahí se ponía chuletas, se pone huevos, se pone chorizo y también se pone cebollas y ajos. Yolanda García, buenas noches. Hola, buenas noches. Directora del Hotel Restaurante Virrey, una de las grandes impulsoras del ajo asado como reclamo gastronómico. ¿Cómo se cocinan los ajos? Bueno, Javier, pues yo en realidad te voy a decir una cosa. Aimar, perdona, sí. Te voy a decir una cosa. Yo estaba en casa tranquilamente escuchando el programa Hora 25 especial Arnedo cuando he escuchado a Javier que necesitaba unos ajos y he dicho, bueno, voy a llegarme allí con los ajos. Y has traído los ajos, efectivamente. Y aquí tenemos los ajos asados ahora mismo, ¿sí? Para este programa. ¿Y cómo se preparan los ajos? ¿Cómo se preparan? Mira, pues comer ajos en Arnedo es algo muy simpático, es algo cordial, agradable, es comer con amigos. Y esa misma comida explica perfectamente el carácter arnedano. Nosotros somos muy abiertos, muy amigables, nos encanta compartir lo nuestro y comer ajos es una cosa que nos encanta con amigos. Pero ¿los podemos probar de verdad? Sí, normalmente también, como ha dicho Concha, sí. Te aconsejamos que los hagas de comida. Pero ya que estamos aquí y el programa es por la noche, los vamos a probar. Una noche complicada. Luego se vienen cositas luego. Bueno, sí, son fuertes, sí. Es mejor que los que estén contigo los coman también. Oye, pues venga, pues los que están contigo. Eso para yo enterarme, que lo explique Pablo, luego, mira, después de lo del ajo, cuando ibais al sendero o a la sendero, solo os besabais entre los de Arnedo. Sí, claro. Eso mira, pues ahí. Era prueba de que eras nativo. A ver, vamos a ver. Simón, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir maniobrando y tú, como un locutor deportivo, vas narrando lo que está pasando en la mesa, ¿vale? Vale, pero a tono de locutor deportivo. En este momento, Aimar Bretos está pasando unos ajos. Elisa, no, pero uno. De manera digna hacia Elisa. Coge tú también uno. Que no tiene ni idea cómo se come esto. Maraña. Una servilleta, bueno, pero esto es fácil. Lo de fuera no. Maraña. Vale, lo de fuera no. Vale, Pablo, describe los ajos para quien se esté imaginando una Bueno, cabeza digamos de ajo. que el ajo realmente es un brote tierno alargado, ¿vale? La cabeza tiene más o menos la misma longitud que el brote y para su degustación se realiza de la siguiente manera. El comensal agarra la hoja exterior y la desplaza lentamente hacia abajo, fracasando como lo acabo de hacer yo, pero en un principio... ¿Sí? Así, muy bien. Efectivamente, ¿Sí? hasta que queda, digamos, en la parte de la base la zona Elisa blanca. gritando así. Ah, mira, Maraña ya lo tiene. Exacto, ya lo tiene. No. Es que en mi pueblo hay puerros. Ah, pues ya estaría. Pues mójalo. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el sabor del ajo. No os quites la ilusión. A la hora del pelado sí. Del pelado sí, lo tenemos pelado y ahora lo mojamos en sal, con un poco, depende de la tensión como la lleves, Elisa. Justita, pues ¿no? Venga. Y ahora para adentro. Y ahora para adentro. Y ahora se come todo el tallo blanco. Bajo. Todo lo que es el tallo blanco entero, de uno. El tallo, no, hombre, eso es lo que te aguante, lo que tú puedas, Está buenísimo. A ver, Maraña, que se oiga. Está muy bueno, está muy rico. Elisa, ¿tu juicio? Muy bueno, muy bueno. ¿Simón? ¿Qué voy a decir yo? También es verdad. En Arnedo, además de ajos, asamos cebollas, hacemos el huevo asado también, que es muy típico y tradicional de Arnedo, que lo ponemos encima de las brasas, que como es tan poroso, con ese sarmiento que antes Pablo ha explicado, que es esencial para el asado del ajo, porque le proporciona la leña del sarmiento,
Es algo que proporciona un calor muy rápido y muy fuerte, que es lo que necesita el ajo para asarse. Y chorizo hacéis también con el Y sarmiento. el chorizo también lo hacemos Chorizo en las al vino. brasas. Chorizo al vino tinto, lo maceramos en vino Sí. y lo metemos en las mismas brasas. Oye, ¿y eso no lo podemos probar esta noche? Pues eso. Ahora cuando terminemos nos acercamos al hotel y le damos una vuelta. Oye, y de postre, fardelejos. Pablo. Fardelejos. Háblame Vamos a de los explicar. fardelejos. Los fardelejos son un postre antiquísimo, porque es una receta árabe musulmana. De hecho, Arnedo es en sus orígenes es un pueblo musulmán, a diferencia de Calahorra, que eran romanos. Nosotros éramos musulmanes y traemos muchas tradiciones. Y sabes que fardelejo, de hecho, tiene raíz musulmana y es un postre que ahora mi colega, de hecho, de instituto le explicará muy bien, que se hace con hojaldre, tenemos almendras, tenemos... Digamos que es estopudito. Deja de jugártela. Gonzalo Solana, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Hola, Pablo. Colega de instituto, compañero de Pablo, de clase de Pablo Simón. Gonzalo, sexta generación de fardelejos La Pala. Eso es, sí, el fardelejo, estaba explicándolo muy bien Pablo, hay un asentamiento muy grande aquí en el siglo VIII y el fardelejo es un hojaldre muy finito que va relleno de almendra rallada, azúcar y huevo. Vale. El almendra es el sabor principal, que precisamente la almendra es de aquí, de Arnedo, evidentemente, como todo lo que estamos haciendo, promocionando el pueblo, que la verdad que es una pasada el programa, para los que somos de aquí, para los que no, yo creo que también. Yo creo que también, yo creo que la gente se está partiendo de su casa, imaginando a Pablo con el ajo. Pablo lleva comiendo también fardelejos muchos años. Y yo soy la sexta generación de mi familia. O sea, que llevamos... O sea, tu familia empezó en 1870. Eso es que tengamos nosotros datado a ciencia exacta que ya estaban haciendo fardelejos dentro de mi casa. Entonces, pero como dice Pablo, desde el siglo VIII, que hay un asentamiento tan fuerte de los árabes aquí, se va juntando todo lo que aquí había, la almendra, con lo que ellos traían, con lo que ellos trabajaban en el hojaldre. Dame un segundo. Jesús, ahora que tienes la boca... No puedo hablar. Sí. Descríbeme el fardelejo, Jesús, ahora. Corre, Jesús, que el tiempo es oro en la radio. Tiene efectivamente un regusto a almendra, hojaldre, y está riquísimo. Lo que pasa es que estaba pensando, ¿y esto antes del chorizo al vino? Perdóname, Gonzalo. Lo bueno que tiene el fardelejo es que te lo puedes comer por la mañana, por la tarde y por la noche. No es como el ajo, que igual es mejor por la mañana. Pero es joven elegir solo una vez, ¿no? Esto tiene que ser una bomba calórica brutal. No te creas, no. Pues deja de hablar y dale, por favor. Nacho, ponme un poquito de música. Venga. No. El silencio, ¿sabes? Mejor hacer una musiquita de fondo. Elisa, ¿qué? Buenísimo. ¿Sí? Además, yo soy súper dulcera, o sea que buenísimo. Simón, ¿le ponemos un poquito de broche al programa? Yo qué sé. No sé qué podemos decir. Déjame, Nacho, un segundo. Para la música. Vamos a poner por última vez el indicativo de Pablo Simón. ¿Lo tienes? Venga. Hora 25, con Pablo Simón. Y si eso, Aymar. Me voy a poner de tono de móvil. Bueno, ¿qué? ¿Despedimos o qué? Sería lo suyo. Bueno, hemos hecho lo que se hace mejor en Arnedo, ¿no? Comer, beber, reír, disfrutar. Bueno, todos sois más que bienvenidos a disfrutar de nuestra gastronomía, nuestro turismo, nuestra cultura. Y ya estaría. Muchísimas gracias, Arnedo. Hasta siempre. Volveremos.